a la sexta gala del Poder del Amor. Ya mes y medio, señores. Como les digo, sobreviviendo, como les digo, el día de hoy, pues una persona tendrá que abandonar la casa del Poder del Amor. Sin embargo, una ganará y blindará su casa. Quiero recordarle al público que siga votando en www.elpoderdelamor.tv. Y chicos, a mí no me gusta de momento empezar así la gala, pero sabemos que el lunes platicamos sobre la consecuencia de sus actos. Y habíamos hablado de una sanción y es por eso que tengo que empezar la gala así. Ya me había olvidado de eso. Primero quiero empezar diciendo que las personas que no recibirán esta sanción Pasado pisado. son Austin, Alejandro, Sebastián, Claudia y Edgar. Ustedes están libres. Los demás, por favor, pónganse de pie. Un paso al frente. Parece como estudiantes castigando. Sentenciados. Por favor, silencio, chicos. Esto es serio, ¿eh? Esto es serio, la verdad. Ustedes saben que me veo en la obligación de darles una sanción. Lo siento mucho, pero todos ustedes tienen una tarjeta amarilla. Y a recibir 3 tarjetas, serán sancionados con la tarjeta roja que representa la descalificación. Vamos a su habitación a hablar. Yo la admití en todo momento. Yo entiendo que estaban de fiesta y a veces las personas bajo los efectos del alcohol. Cuando tú estás conociendo a una persona debe haber un cierto respeto. Me dijo que no, que nada que ver con Shirley, que no, que solo hablaron, y como que metiéndome excusas, sabiendo yo la verdad. Yo le digo, tú no viste nada. No viste ni el intento de beso que dice haberlo visto. Renier, la primera vez dice que te acercaste a ella para resolver lo que dijo en la gala y quería saber el enojo. Entonces, la segunda plática, ¿para qué fue? Me estaba diciendo que si a mí de verdad me gustaba Melissa y yo la verdad que no le di una respuesta. Que tú no le interesas a Shirley, que te está utilizando y solo está jugando contigo. La verdad a veces duele, amigo, pero hay alguien que lo tiene que decir. Y él es una persona bastante impulsiva, tiene reacciones que a mí no me gustan. No me veía yo con él en un futuro. Sigo esperando que Andrea cambie su versión, que también me mintió. Todo lo que pasó es como dijo Andrea, pasó aquí y todo el mundo lo vio. Y si vos no lo viste cuando pasó aquí es porque te habías ido. Se ha visto que al revés eres tú. Tú vas hacia adelante, tú gritas, insultas y luego das para atrás y te quieres arrepentir. Y de momento he sentido a Miguel muy inseguro de lo que quiere. Y pues a mí no me gustan las inseguridades. Yo jamás podría estar con una persona que se expresa así. Tenemos 6 blindados esta semana. Él ya no necesita conectar con nadie más. Y el último voto es para la oportunidad de ganar un premio, ganar $2,000 y la oportunidad de blindar su casa. Miren, antes que todo, realmente quiero recordarles una vez más nuestra regla más sencilla. La primera regla, no verse fuera del programa y del estudio. En este concurso, desde el primer día hasta la gran final, el tiempo que se pasan juntos tiene que grabarse dentro de la Casa del Poder del Amor. Miren, sé que es una situación difícil, es un concurso difícil, pero son las reglas durante 4 meses. Y si se dan cuenta, ya pasó mes y medio. También ustedes saben que tienen que cumplir con los horarios de grabación, no decir malas palabras, no faltarle respeto a nadie, ningún tipo de agresión física ni verbal. Muy bien, ya se los había advertido y es por eso que me veo en la obligación de darles
una sanción. Lo siento mucho, pero todos ustedes tienen una tarjeta amarilla por la situación del fin de semana. Les recuerdo que la tarjeta amarilla es una amonestación. Y a recibir 3 tarjetas, serán sancionados con la tarjeta roja que representa la descalificación. Muy bien. A ustedes. Así ustedes se han ganado su primera tarjeta amarilla. Muy bien. Espero que esta situación no vuelva a repetirse y no tengamos que volver a estar en esta posición, ¿va? Ahora se pueden sentar. No te preocupes, tienen dos strikes. Y podemos continuar con nuestra gala. Ya sé que no me gusta empezar así, chicos. Yo creo que son bastante maduros, que van entendiendo obviamente cómo suceden las cosas. Tienen una sanción. Piénsela, no quiero volver a tener que tener este tipo de plática con ustedes, así que un poco más de seriedad. Y bueno, vamos a lo que vinimos, chicos. ¿Cómo están? Ahora sí les puedo preguntar bien cómo están. ¡Bien! Mes y medio. ¿Que ustedes dicen que han pasado lento o rápido? Lento y ahora pues rápido. Se pasó rápido. Lento pero aplastante. Lento. Primero lento y después rápido. ¿Qué dices? Lento y rápido. Oh, muy bien, muy bien. ¿Cómo se han sentido? Ha sido una semana, creo que bastante interesante para todos. ¿Cómo pueden describir esta semana al llegar al mes y medio? Caótica. Caótica. Esa es la Caótica. palabra. Sí, no hay más nada. Incómoda. Tranquila. Incómoda, tranquila. Eli, tú estás muy tranquila. Hipérbole. Llena de amor. Ay, qué lindo. Ay, enamorada. Reveladora. Reveladora. Tenía que decir algo bueno, todos dicen que son malas. Increíble. Llena sobre todo. Chicas, ustedes, Andrea, ¿cómo te has sentido? Súper bien. Es una ruleta rusa llena de emociones, la he pasado súper bien, he hecho lindas amistades que me voy a llevar para toda la vida y creo que... enemistades también. No, nunca enemistades. Y me siento feliz de estar aquí. Shirley, estás con nosotros después de unos días de ausencia. Bienvenida primero. Todos los días. Bienvenida primero otra vez. Gracias, ¿Cómo te gracias. sientes? Bienvenida, Shirley. Gracias. Edgar preguntaba quién era la nueva. Sí, es Shirley, señores, Shirley. Se presenta Shirley. No, Es mentira. ¿cómo estás? ¿Cómo Hay te chile sientes? para rato. Siempre se Estaba salvó. enferma, pero acá estamos, con toda la actitud. Dondai, ¿cómo estás? Hoy eres como el diferente vestido del grupo. Claro, sí, algo más elegante. Y ya ahí Andrea me dijo que ya parezco señor. Ya casado. Está perfilándose para No, ser padrastro. No, es que se acerca un día muy especial. Se acerca un día muy especial, entonces voy Oye, acercándome ¿puedes por ahí. platicarnos un día especial? ¿Qué? Tu cumpleaños. Mi cumpleaños, pero... Muy linda tu chaqueta, no había para hombre. Y se lo damos en 3, 2, 1. Te la voy a regalar, Melissa. No, se viene un día muy bonito. A más de mi cumpleaños, un día que estoy preparando con mucha emoción y mucha creatividad. Muy bien. ¿Será que finalmente la amenaza de Austin llegó? No sé, sintió presión. Pisadas en la azotea. ¿Habrá compromiso? No, sin presión, siempre sin presión. ¿Habrá compromiso? Él se va a saltar el noviazgo, él va directo al compromiso. ¿Ya te sientes muy segura, Eli? ¿Estás feliz en lo que estás creando, construyendo con Dondai? Sí, la verdad que sí, me siento bastante cómoda, me siento feliz y cada vez me siento mejor, así es que todo va súper bien. La verdad que la pareja más sólida del poder del amor en estos momentos, digo, pareja que se está conociendo porque sabemos que no son nada Me formal. encanta repetir eso. Recuerdo siempre la situación. Yo no sé si Vanessa dice así, chicos, todavía pueden dañar eso, por favor. Bueno, quién sabe, porque No, sabemos y que si está van bien, se va la Es más, otra yo los persona. invito a que se meta para que esto se haga más fuerte. Yo le digo a Elizabeth que, Conozco esa estrategia. que esto se haga más fuerte. ¿Cuál estrategia? ¿Cuál es De la que entre estrategia? alguien más para que sea una relación más fuerte. Ah, ok. El tercero no entra si no le abren la puerta.
No, acá no vamos a abrir la puerta ni... Ya las llaves me las tragué. Esa es la nueva frase de la semana. ¿Cuántas frases sacamos esta semana, señores? La de ¿cómo no? ¿Esa es de la semana pasada o la de ahora, la del perdón? Sin ánimo de ofender. Esa es la semana pasada. Esa es de la semana pasada. Esta semana, ¿qué tenemos? Esta semana rompimos las reglas. Si no le abren la puerta. Exacto. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Alguna nueva? Tarjeta amarilla, recién esa. Esa es nueva. Tarjeta amarilla. Tarjeta Veanla bien. Para que la vean solamente una. Eso sí. Edgar, o sea, vienes a dañar lo que les acabo de decir. Yo no voy a dañar nada. Oye, no me venga. Tú no has visto mi lado enojada. Ellos sí han visto mi lado enojada. Sí, y no creo que estoy siendo bastante buena onda en esta situación, tratando de platicar como adultos, pero creo que sí tengo que volver. Cada vez que se enoja se pitea con un país. Sí. Para que tú veas. Y me va fuerte, tengo que aguantar vara de momento, señores, pero a veces uno cuando quiere a alguien, quiere el bien de una persona, a veces hay que ser un poco fuerte para que entiendan, pero no me gustaría tener que volver a ser fuerte con ninguno de ustedes y creer, sí, ya sé. El rato que Vanessa se saca un taco y te lo tire desde allá, ya es porque ya... Taco boomerang, sácata y regresa. O sea, ¿Te imaginas? Sácata. Ya lo saben, así que no quiero aplicar eso, quiero que realmente podamos platicar como adultos, que todo suceda. Y dense la oportunidad también a que suceda bajo la magia de lo que estamos tratando de hacer en este experimento, que es que conecten en una situación y que se lleve un poco el amor a la antigua, que yo creo que es lo importante, porque sabemos claramente que todo lo que ha pasado de momento que no es agradable, ha pasado porque ustedes quieren tomar control de la situación yendo por las sombras. Entonces, a lo mejor, si permiten que las cosas fluyan como se los estamos proponiendo, capaz puedan encontrar cosas muy bonitas y ustedes mismos llevarse una sorpresa, y yo creo que también el televidente poder vivir con ustedes también este proceso, que es lo que al final del día queremos. Yo creo que le tocó una semana que ustedes dirían, ¿sí con problemas o relajada? No, relajada. Es relajada, esta semana es relajada. Una semana relajada. Otros contrincantes más poderosos. Una bandera. Yo creo que una semana, la verdad, que los consentimos tantito, mucho llena de juegos. Pudimos ver alberca. Esta alberca fue protagonista de ver muchos cuerpos en ella. Muchos boxers. También Yo casi me enfermo. vimos el juego de la naranja, donde las chicas Te lo juro. se soltaron, se están alivianando a través de los juegos. Y es por eso que quiero recordar algunos momentos. ¿Les parece? Ponle play. Vaya reto, pues, ponémelo. ¿Sí? A ver, quiero que te pares. No vaya a sonar ridículo. Aquí con Edgar. ¿Con Edgar? ¿Qué voy a hacer? Y bailen. ¿Baile? Un Baile baile de lo así. que sabes hacer. Caramba, solo succiónalo. Accidentalmente se le va a caer. Succiónalo, succiónalo. ¡Oh! Es que yo lo veía venir, por eso tú querías. Dale. Ya deja de estar haciendo caerlo a propósito. A propósito. Sí. Dale, Mare. Dale. No, pues. A mí dámelo sin papel. Mare, ya, pues juega. Bien que te pica la giña, dale. ¿Qué es la niña? El Justin Hilton. Ahora. Oh. ¡Eres un perro! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Un perro! ¡Un perro eres! Yo quiero ver cómo muerden esos labiecitos negros chocolateros. Como el fin de semana, picarame, no te hagas la loca también. No te hagas la loca también. Ay, no, cállate. A ver, vamos. Échale, mijo. A ver. Que lo vea. Oh, me vengo. Miércoles. Echa el book. Oh, me... Ay, chucha. Ya está. ¡Ay, no! Dale, saca la mano. ¡Sebastián! ¿Por qué eres así? Dale. Oh. Si quieres aprovechar el momento. Oh, beso de 3. Oh, me vengo. No, pues, eres medio... Ni más te hago la jugada. Me corre. Tienes que cogerla ya, sí. Ya la estás viendo, sí. Y la estás viendo. No se puede No, confiar. ya, pues, ya, me quito. A ver. A ver, ahora Ya. usted con Gris. Ay, Gris, ya. Ya, Deja pues, el tranqui. mensaje. Una mandarina también.
Quieta, cierre los ojos para que no le... Cierre los ojos para que no le den nervios. Está chorreando. Está mojada. Tiene que comerse Se mojó toda. ¿La comió? Te mojaste. Ay, otra, no mentira, ya. Ahí, un casi beso. No, y le besaste la barba. No, le besaste. ¿Sí, no? Los sabores. Ah, bueno. Los sabores a la mitad de la A la boca. mitad no me has dicho, me has dicho. Te voy a enseñar los sabores así. Déjeme aclarar que es... ¡Ay! Dondai, ¿estás bien? Dondai, discúlpame. ¿Por qué estás tan mal? Es Ni un a mí me juego. ha hecho esos pasos. ¿Qué pasa? Pero está bien, yo soy un hombre fuerte. Como la yegua recién nacida. Eso ayuda a que la relación se haga más fuerte. Como la yegua recién A mí nacida. esos jueguitos no me La gustan. yegua recién nacida. Recién nacida la yegua. No puedo. Dondai, tranquilo, yo creo que esta semana Ha sido muchos golpes. Dondai ha tenido muchos golpes esta semana, donde se ha puesto a prueba su nivel de celos. Pero es para que se haga fuerte la relación. ¿Y tranquilo. cómo hacen eso? Me está ayudando a madurar. A la fuerza. Pero me está ayudando. Ya vemos, ya vemos. Debo decir que este juego no fue puesto por la producción, por la Casa Ajá. del Poder del Amor. Fue un juego muy creativo de ustedes, mejor dicho, Dondai. Por eso me siento culpable, porque yo lo invento y ellos lo copiaron. Elizabeth, cuéntame, ¿qué fue ese paso de baile? Muy bien, Y Eli. ese es mi paso favorito. ¿Cómo se hace? Vaya pasito que se mandó. ¿Cuál es la clave? Shirley me enseñó. Él es ¿Queremos mi amigo. la clase de baile, sí o no? Sí. Sí queremos. Eli, ¿Cómo? ¿cómo Vaya, es? le hago si me copian los hombres y que le hagan al mismo tiempo. Dale, que te baile, que te Párense, baile. Bueno, por lo menos la primera fila. Vaya, vale. Yo pensé que era... Pongan los pies bien puestos. Mira, ponte de 4. Ponte 4, que 4 es la huevada. Ahora solo tienen que mover la cadera arriba. ¿Ya? Arriba. Mueven la cadera arriba, ahora ya solo. Pero ¿y si no tengo muchas nalgas, qué puedo hacer? Muchas. No hay solución. La continuación de la espalda. Vaya, Es, pongan simple- música, pues, vamos es a- simplemente decir no con las nalgas. ¿Qué hablas tú, enanito verde? A ver, chicos, háganlo. Ven, si te ven. Shirley, enséñale, que tú eres la maestra. 5, 4, 3, vamos, chicos. Tienen que mover la cadera. Venga, silencio, Alejandro. Mira, Alejandro ha atrevido. Alejandro le Bueno, sale bien. definitivamente lo hace muy Está bien. haciendo el cuadratiño. El cuadratiño está haciendo. Es decir, No, bueno. el- Chicos, de sus lugares, por favor, creo que le falta práctica, práctica. Y creo que se ve mucho más lindo en Eli. La verdad, se ve más lindo en Eli. Así que practiquen, chicos, practiquen. Pero, ¿qué tal esta semana de retos? Yo creo que se dejaron ir a tratar de conectar a su forma. Que por ejemplo a mí ese tipo de jueguitos no me gustan. Ah, Si yo porque estoy no lo con hicieron, una ¿no? persona, a mí esas cosas no me gustan. Pues si yo estoy sola y soy del viento, de pronto lo apruebo. Pero si yo quiero una relación seria, eso deteriora. Para mí, a mí me parece que eso deteriora una relación. Bueno, ya lo a mí, sabemos, por a ejemplo, jugar, mijo. no me gusta. ¿Usted cree que entonces, como dice usted, te dijo usted, ¿tú crees que esto realmente deteriora la relación entre Dondai y Eli? ¿Por qué tocan No a mí? o sea, cada quien maneja sus relaciones como quiera, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a mí, en mis relaciones, no me gustan ese tipo de juegos. El pulpeiro, el O vecino. sea, yo veo a Renier en esas y se gana su problema. O sea, le digo, ¿a vos qué te está pasando? ¿Te estás embobando o qué? Ya sabemos Me cómo parece una molestarte. falta de respeto. Si estás construyendo algo sólido con alguien. Que parezca que no, sí lo hablé con ella. Después le dije, mira, ¿sabes qué? Estas cosas pueden llevar a tener problemas y también la intención que puedas tener. Además que sabemos que Austin se pegó una sacudida después de que Elizabeth estuvo conmigo. Entonces está conmigo, pero obviamente Austin era alguien que solamente se paraba a hablar. Ahora lo veo y yo creo que lo ayudé a evolucionar, a que se sacuda. Y estos jueguitos, pues obviamente yo siempre veo la intención. Siempre veo la intención de. Entonces, es más, yo no lo jugué. Los muchachos decían, ¿por qué tú no lo juegas? Por eso, por lo mismo que dice Malisa. Porque de mi parte, si yo estoy con Elizabeth, yo no juego eso. Bueno, yo percibo que tienes tanta inseguridad. Tóxicos.
que tienes miedo de que se vaya. Yo siento que Elizabeth no es de esas personas, es una chica decidida. Y nada, yo te aconsejo que le des su tiempo, porque todos necesitamos No, eso. tiempo y espacio a los que piden tiempo y espacio. Sí. Yo tengo claro con Elizabeth lo que quiero. Yo no soy de las personas que quiere eso de tiempo y espacio. Para tiempo y espacio, un reloj. A ver, aquí recuerden que estamos en un experimento social, entonces también es bueno, estoy cansado fuera de de experimento todo, social. experimento social para que probemos ciertas cosas. Yo sé que al final del día la finalidad es que se conozcan un poco como Es que antes, yo vacilo a ti pero como cuando hubiese surgen vacilado en la también calle. estas cosas en el experimento social, es interesante saber, tú sientes un poco a lo mejor que Donday te pide muchas cosas y a lo mejor que Esa tú es la no respuesta ves que quiero escuchar. con esa presión, como dice Austin. No, yo no la siento. Yo creo que... Miente. No, lo que pasa es de que ya conociendo la personalidad de Donday, ya creo que lo conozco un poquito mejor que todos los que estamos acá. Porque ustedes pueden ver como un lado de él, pero yo ya vi más facetas de él. Así que tanto has visto, querida, Es que cuéntanos. por eso te digo, quizás Austin solo ve lo que ve aquí, pero mi presión no es presión, es literalmente una relación como avanzando. Y yo le he dicho a ella que me gusta que ya tengamos conversaciones a más de mi personaje o como yo pueda hacer. Yo he tenido conversaciones con ella que de verdad no sé cómo pasan, pero por ejemplo, ver a su hija, ver a su familia hablándome o quizás... El otro día esos pasó- momentos muy lindos. El video que me mandaste, baby, lo vi toda la noche porque Toda de la verdad noche. siento que me he ganado el cariño de su familia prácticamente solo siendo yo aquí. Lo repetía y lo repetía. Y no es una presión, es literalmente la relación que veo que va avanzando. ¿Miguel? Yo pienso que es interesante, no tanto los juegos que armamos nosotros, sino los que estuvo haciendo el poder del amor, como de que mezclaba a las parejas con personas que ni siquiera nos esperamos que nos iban a juntar. Como que estas dinámicas permiten que te acerques a esas personas, que conozcas. Quién sabe si había una persona que tú veías, como el ejemplo de Renier y Melissa, al principio tuvieron un choque y pensaban que eran unas personas que jamás iban a terminar juntos. Yo lo decía, yo pensaba que jamás iban a terminar juntos y míralos hoy en día. Entonces te da como ese acercamiento y esa oportunidad. Así Claro. que a mí me parece que las dinámicas esas son buenas. Las que arman ustedes. Hablando de Melissa y Renier esta semana, su relación empezó con pequeños problemas, se puede decir, independientemente de lo que hemos visto hasta el momento. Y quiero recordar, así que ponle play. Que no me pongan a mí en el medio. Pues no. Y ya. Ella estaba ahí pues como con una actitud. Ella tiene como una actitud de que la gente le debe todo. No sé. De enfrentar las cosas tal y como eran, o de al menos, mira, como amigas, que no somos, porque evidentemente no somos amigas. Me dice, mira, está pasando esto. ¿Qué hacemos? Pero ella lo vino, lo trajo acá, lo tiró, empezó a decirle a Elizabeth, a Andrea y a todas como para que me tiraran. Ella me decía que sí. Yo de verdad lo estaba intentando contigo, aunque era mentira. Pero tú sabes que nunca le di una respuesta contundente. Yo no tenía por qué darle las explicaciones a ella. ¿Se besaron o no se besaron? Hubo un intento de beso. Ella dijo que se besaron y hubo un intento de beso al otro día. No. Si me quieres creer o no, yo tengo mi conciencia tranquila, ya yo cumplí con decirte, allá tú, ya está. Tú no puedes Sí. obligar a nadie a creer. Hasta ahí estás perfecto. ¿Sabes cuál es el tema? Que no se ha tocado el otro tema. Y eso no es por una llamada. Y Jorge ya sabe. Entonces, ¿cómo yo explico eso? Eso es lo que no, ¿me entiendes? O sea, no sé cómo decírselo, pero de una forma, no sé cómo, porque no soy la única en el tema. Tú le contaste a Jorge. Si supieras. Pero... Un montón de cosas que no son. A mí no me gusta que nadie me deje como mentirosa. Y el otro es un poco hombre porque no es capaz de afrontar la situación y decir las cosas como han sido. Y todo el mundo se me viene a mí y pregunto qué fue y nadie dice nada. Todo el mundo se hace el loco que no sabe nada. Y me estresa, ¿me entiendes? Porque lamentablemente no soy la única involucrada en el problema. Hay varias personas involucradas en el tema. Entonces, por eso es que no hablo.
No porque no puedo, me cueste hablar. Tú sabes que yo digo las cosas y las digo. Y es algo que tengo acá hace varios días y tú sabes. Y ya estoy cansada. Que se los besó a los dos. Y yo, pues acá la que quedó mal fue ella la que quedó como una perra. Bueno, como una perra no, porque los perros son más fieles y leales que cualquier. ¿Por qué lo hace? Para hacer mal ambiente. Porque donde fuera, sí, porque donde fuera otra cosa, no sé, se queda callada y no sé. Pero mira lo que pasa. No tiene que hacerlo de esa forma y mandar a las amiguitas a que me hagan comentarios, porque ese es el tiro de ellas. Hacer comentarios, tirar comentarios, lanzar la piedra, esconder la mano. ¿Hasta dónde pueden llegar con las mentiras? Simplemente usted, ¿cuál es mi posición? Yo me siento a esperar a que caiga uno a uno el que tiene que caer. Y yo ahí en primera fila, digna, regia, reina, apoteósica, como lo que soy. Porque yo soy la reina. Yo soy y sigo siendo la reina. Renier, en tu historia de momento siempre existieron como diferentes versiones. Primero dijiste que no hubo beso, que no hubo un intento de beso, lo mantuviste, que no pasó nada. Luego, al final, dices que hay un intento de beso. ¿Dónde sucedió el intento de beso, entonces? El intento de beso fue en su habitación. Entonces, sí fue a la habitación, sí fuiste. Sí, yo lo admití, fui a su habitación el día de la fiesta, que de hecho me la encuentro ella en el pasillo y Carla estaba ahí porque Carla lo vio. Y entonces vamos a su habitación a hablar. Yo lo admití en todo momento. ¿Te admitió que fue en la habitación, Melissa? Sí, él me contó, de hecho él me contó todo, cómo pasó. E incluso hay una persona que es testiga, pero no quiere hablar y está en todo su derecho. Pero como te dije, Vanessa, mira... ¿Que no quiere hablar quién? O sea, ¿qué? De pronto que sabe lo que pasó entre ellos, ¿sí me entiendes? Pero ¿quién es esa persona? Porque aquí eres muy directa también, exacto, entonces sí. que la persona hable. Asumiendo que es verdad que se besaron, como le dije a él, así él me diga que no, asumiendo que es verdad, yo entiendo que estaban de fiesta y a veces las personas bajo los efectos del alcohol tienen cierto tipo de comportamiento, ¿cierto? Entonces, como le dije yo a él, estaba sano. Un error. ¿Cómo, Shirley? Él estaba sano. Un error lo comete cualquiera. O sea, no fue efectos del alcohol ni nada. ¿Shirley? Que no fue efectos del alcohol ni nada. Melissa, déjala hablar ahora. No soy un desliz ni tampoco soy una perra. Que tú hables por la herida y que no te respeten, eso no es tema mío. Yo soy una persona que está soltera, estaba sola y podía chaparme, agarrarme a quien me dé la gana. Y se dio así porque los dos hablamos en la cara de Melissa en juntarnos a hablar. Que ella no se haya dado cuenta es problema de ella. Él fue a dejarla y luego fue a mi cuarto a buscarme porque así fue. Entonces yo respeto a alguien, no le debía porque yo no estaba ni con Jorge ni con nadie. Jorge tenía las cosas súper claras y sabía que entre nosotros las cosas no se iban a dar. Entonces yo no veo el problema de por qué yo no poder besarme a alguien si a mí me provoca. Entonces que ella hable por la herida y se refiere así y en redes sociales diga que yo no me quiero ni a mí misma, ya son cosas que sobrepasan. Entonces yo puedo ser muy tranquila y todo lo que tú quieras, pero ya. O sea, ya es demasiado. Ella ya lo perdonó y qué bien. O sea, si ella puede convivir con eso, con una persona que le hizo lo que hizo, porque va a ser una, le va a hacer varias veces, problema de ella. Y si ella está feliz así, chévere. Pero a mí que me deje tranquila. Porque, o sea, las cosas son claras. El que le debía respeto era su flaco, no yo. Porque como ella lo dijo, déjame terminar. Porque como ella lo dijo, entonces si no está nada tuyo, ¿para qué chucha reclamas? No entiendo. Entonces, si él le debe respeto a ella, entonces ¿para qué me meten a mí? Que se pelee con él, que hable con él y punto. ¿Yo qué tengo que ver ahí? Yo me puedo chapar a quien yo quiera. Porque es peor, si ellos no son nada, entonces ¿qué reclama? ¿Qué reclama y qué perra? ¿De qué perra estamos hablando? Yo estoy soltera, acá todos estamos solteras, a excepción de Elizabeth y de Donday. Que se ve una relación sólida, que es mutua, que los dos están ahí. Pero él ya hizo lo que hizo. Ella lo perdonó porque como dijo en el comedor, bueno, yo sé que ellos chaparon, pero a mí me conviene porque es contenido. Entonces, ¿de qué habla? ¿Alguien escuchó el comentario de contenido? ¿Alguien? Yo. ¿Tú lo escuchaste? Sí. ¿Quién más? ¿Andrea?
cómo fue que sucedió ese comentario. No, así tal cual como lo explican, se habló del tema en el comedor y pues eso fue su comentario y ahí quedó el tema. O sea, nadie Renier, le dio. Yo quería... Renier, tú también has tenido problemas con comentarios de él y se lo expresaste a Melissa, que no te gustaban los comentarios que lanzaba Eli. Sí, porque muchas personas ni siquiera estaban en el lugar y están hablando sin saber. Quiero empezar por pedirle disculpas a Shirley por todo el malentendido que hubo. Fue mi culpa y lo admito. Yo no tenía que haber ido a esa habitación jamás. Pero de verdad quería saber por qué me odiabas tanto. Entonces yo fui a ver y aclarar también Yo cosas. no odio a nadie, eso es equivocado. Ok, escúchame. Tú sabes que yo me retiré. Tú sabes que yo me di la espalda y me retiré. Si yo hubiese querido que pasara algo, yo me hubiera quedado en la habitación y hubiera Es que pasado. no depende de ti. Si no pasa algo es porque yo no quise que pasara. Ok, yo tampoco quise que pasara porque Sí, fui claro. yo ¿Qué el- necesidad tenías de sacarte Ok, el polo entonces? escúchame. ¿Me ibas a hacer otro show, otro baile? Escúchame, yo no te iba a hacer Deja, ningún deja, show. deja que Ay, Renier por favor. también. En ningún momento me quité el polo. ¿Ok? Oye, tú eres un cínico, en verdad. Espérate, y espérate. tus disculpas están de más, Renier, en verdad. O No, sea, te si estoy en pidiendo realidad... disculpas a ti de ya, corazón. ok, mira, yo no tengo ningún problema contigo, pero en realidad si vas a aceptar las cosas como son, acéptalas de principio a fin. No cambies las cosas para tu conveniencia, ¿me entiendes? Porque ya te perdonaron y ya está, eres su contenido, ¿me entiendes? O sea, ella no te va a dejar a ti, ella te conviene y tú le convienes a ella, punto, listo. Bueno, si Afronta ambos... las cosas y listo. Ok, si ambos nos convenemos, esos son problemas de Perfecto, es nosotros. problema de ustedes, pero no me metan a Ok, mí. pero te estoy pidiendo Y si ya disculpas hiciste por lo lo que que pasó. hiciste, O si sea, hiciste ¿qué lo que pasó hiciste, ya según está, tú, pasó, Renier? fue. Porque Yo claramente la molestia de Shirley Parece es que que le- no sé, ella yo- comentó Me algo molesta y porque tú no soy das juego. otra versión de los hechos. Y también Melissa dice que hay testigos, que hay personas que saben. Entonces, como digo, ustedes también tienen el poder de decir las cosas. Melissa, tú sabes quién podría resolver esto, tú sabes quién puede hablar y no lo hacen. En mi No habitación, entiendo entonces Vanessa, qué están discúlpame, protegiendo. Pero en mi habitación solo estábamos Sí. él y yo, así que es imposible que haya Shirley, visto otra dame un persona. segundo, Shirley, por pero favor. tú sabes ¿Quién? que yo te di la espalda y nada pasó en esa habitación. ¿Qué espalda? Si estaba frente a frente ¿Alguien? conmigo. Puede Pero tú hablar sabes que- Mare y puede hablar Dondai si les da la gana. Ok, Dondai, ¿qué sabes tú y qué sabe Mare? Bueno, yo lo que sé es que Renier, en el momento en el que se fue Melissa, pasó conmigo toda la fiesta. O Pero sea, si él estuvo- admitió que él fue al cuarto de Shirley, Tal entonces... vez en algún momento en el que yo no me di cuenta, pero una vez que regresó, se quedó conmigo hasta el final. Ok, pero eso entonces no dice nada, porque No, yo no salí del que cuarto. se vaya al cuarto de las cámaras Shirley, del hotel. nadie sabe lo que pasó ahí. Dondai, Ella sabe que no pasó nada en la habitación. ok, En la habitación no dame pasó. un segundo, de eso Dondai. no pasó. Entonces, eso es ¿Qué lo que me sabes tú? refiero De yo. eso no. Por favor, Que no pasó Renier, nada en la Shirley, habitación. estoy hablando. Pero estoy aclarando Dondai, un punto. espérate, Renier, por favor. Dondai, se te lanzó directamente a ti. ¿Quién? Entonces, algo, Melissa acaba de decir que tú puedes hablar de algo que sabes. Entonces, si tú sabes algo, Yo ese siento es el que hablo bastante y siempre me meto. Ya no me voy a meter. No, pero esto no es opcional. Te estoy dando la palabra porque ya te metieron y estabas ahí. Vamos a hablar, voy a hablar Diego Álvarez. De verdad quisiera saber qué yo sé, porque no es que me voy a tirar para atrás diciendo que sé algo y no sé. Pasé con Elizabeth toda la noche. Toda la noche. Sí vi quién salía, quién entraba, pero además de eso, yo no estuve en el cuarto, yo no estuve en el pasillo. Y además Renier es mi roomie, él puede decir que yo sé. O yo sí ¿Qué sé sabe? algo. Entonces alguien O aquí sé lo que están me pudo diciendo y se haber están contado, protegiendo y no pero están yo diciendo siento la que- verdad. Por eso digo, o sea, lo que yo sé es lo que Renier me cuenta y si yo hablo es lo que Renier me comentó. El punto que yo quiero Si dejar... tú me das permiso. Permiso. El punto que yo quiero dejar claro es que en esa habitación no pasó absolutamente nada. No hay testigo porque nadie estaba ahí, solo estábamos yo y ella. Exacto. Es el punto. Yo ni ningún momento te quiero hacer quedar mal ni nada. No te Perdóname de preocupes, todo corazón bien. por todo este malentendido. No te ¿Me preocupes. entiendes? Estoy aceptando que fue un error porque en ningún momento debía haber ido a esa habitación. Pero en esa habitación no pasó absolutamente nada. Nada, Vanessa. Al final del día, testigos que no hablan, el único testigo que tenemos del comentario de contenido, ese sí hay testigos. Entonces sigue siendo una situación de que ella dice, él dice. Bueno, Vanessa, mira, fuera del beso que dice que no hubo, ok, no hubo. Igual hay una falta de respeto, por decirlo así, ¿no? Porque él va a acompañarla ahí a su habitación y luego va a buscarme a mi habitación, ¿para qué? ¿De qué tiene que hablar? Shirley, Ahora Shirley, dice que tú yo no lo estabas- obligué. Tú no estabas en tu Que yo habitación, le pedí Shirley. para hablar. Shirley, tú no estabas en tu habitación. Ya está, ya pasó. Lo que no Estaba me en el cuadra, corredor, Vanessa, en el corredor, lo que que es no lo me mismo. cuadra, Vanessa,
es que en la gala pasada lo odiaba y lo detestaba. Y después se lo quiso chapear, como llama ella. Entonces... Chapear. Tú misma dices, todo cambia de un capítulo a otro. O sea, eso es lo que me parece extraño. Lo detestaba, lo odiaba, no lo quería ver y apenas lo vio conmigo, ya sí se lo quería besar y ya sí lo quería. Primero es lunes antes que martes, Melissa, recuerda, por favor, relájate. Y la que lo choteó fui yo a él y después estuvo contigo porque ustedes coordinaron para estar en su relación. De ahí que hayan fluido es otra cosa. Bueno, más personas hablaron de este tema. Vean esto, ponle play. Nosotros dos estamos en una posición incómoda, porque a mí me parece que es una posición incómoda, ¿cierto? A pesar de que no somos pareja de nadie y acá nadie es de nadie, yo siento que lo que tú sientes por Shirley es como lo que yo siento por Rey, ¿sí me entiendes? O sea, hay sentimientos de por medio, ¿cierto? Y de pronto ellos no han sido del todo honestos con los dos. Las actitudes por parte de ella que yo he notado y que yo soy como que marica, bueno, entonces ¿a qué estás jugando? ¿A qué estás jugando tú? Sin sacar en limpio a ninguno de los dos, porque para mí los dos son culpables. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, los dos tienen la culpa. Los dos han sido deshonestos y me han mentido y han dicho cosas que a mí no me parecen. Yo noto que a Shirley le gusta Renier. Mucho. Le gusta muchísimo. Porque he visto cómo lo mira. He visto que a veces se molesta cuando yo estoy con él o cuando hacemos, ¿sí me entiendes? Y he visto que a veces provoca ciertas cosas. A mí me parece que no es ni justo ni contigo ni conmigo. No, claro, definitivamente para ninguno de los dos. Aquí somos nosotros. Yo me lavo las manos porque yo estoy seguro de la persona que yo he sido con ella y Obvio. sigo siendo, porque a pesar de que pasó lo que pasó, yo he sido más que un caballero. Ya cuando yo veo las cosas que he visto y las cosas que están pasando últimamente y... No, parce, no, eso no... Yo no quiero... Eso no es ético. Ustedes hablaron demasiado. Sí. No, estábamos tocando el tema de los infieles. Estaban hablando sobre, ya sabes tú. Sobre Shirley y Renier. Yo no tengo pelos en la lengua en mencionar sus nombres, ¿sí me entiendes? En lo que hicieron. ¿Y él que te aclaró todo? ¿Te dijo la realidad? Lo que yo... O sea, lo que... Es que me gusta tener la versión de todo, ¿sí me entiendes? Las edades yo sé que no importan, me queda clarísimo eso, pero ella sabe lo que quiere. Ella ha sido muy directa y siento que lo que deberías de hacer vos es como seguir tu camino, porque lo que es de uno nadie se lo quita. Exacto. Y si tú y ella van a estar juntos, van a estar juntos. Exacto. Pero el hecho de que tú estés como poniéndole en prioridad siempre a ella, hasta cierto punto, no estás detrás de ella, pero sí te ves así. Yo tal vez sé que tú no lo haces con esa intención, pero así te ves. Entonces tal vez estás perdiendo la oportunidad de conocer a... Muy bien, yo quiero hablar con Jorge primero. Jorge, esta semana viniste muy suelto. Muchas, incluso en la poesía, decías que era al aire, pero decías de que ya cerraste la puerta, que ya no me hace falta. Tiraste muchas cosas y eras como un Jorge renovado de que ya Chile en el pasado. Hasta el cabello. Yo quiero saber exactamente qué Esa pasa es la actitud, muy por peladita. tu cabeza, que si realmente ya te sientes así, si ya te sientes como un Jorge que estás listo para, hacer otra cosa, porque sí sabemos todos, y yo no sé si ustedes son testigos, Jorge se vio totalmente diferente. Cabello también, el peinado. Hasta el peinado. Murciélago Sambo. Bueno, Vanessa, ¿qué te puedo decir? Mira, te voy a hablar con honestidad. Inicialmente, pues, mediante tú vas conociendo una persona, independientemente se dejen las cosas claras, sin querer queriendo, pues, fueron surgiendo sentimientos. Y de verdad, si te soy honesto, pues me partió el corazón en cierta manera el
el ver todo lo que pasó y estar en todo el proceso de tener que soportar y aguantar eso, porque yo sé que esto es un formato que está hecho para conocer a las personas, pero por lo menos yo fui conociendo a las otras chicas normal, pero siempre me mantuve enfocado en Shirley y todos son testigos, los televidentes también. Pueden ver cómo yo me he mostrado ante ella y ella también lo sabe. Y yo siempre fui real. Y yo estoy con la conciencia tranquila porque a pesar de todo, pues sí, me ilusioné, pero sin querer queriendo, ¿qué te puedo decirle? Creo que, no sé si me hace tonto o estúpido, pero siento que de cierta manera... ¿Nunca es estúpido apostar todo por algo que crees? De verdad, mira, ella sabe lo que quiere, no sé, pero yo sí sé lo que yo quiero y por mi lado, que ella haga lo que ella quiera, ella está libre de conocer a quien ella quiera, lo que sea, pero creo que cuando tú estás conociendo a una persona debe haber un cierto respeto, ¿verdad? Porque independientemente tú puedas conocer a otras personas, pues debe haber un cierto límite de hacer las cosas y eso me lastimó mucho. Porque ¿Sientes que sí te lastimó porque eso que pasó? Sí, porque yo fui testigo, ¿entiendes? Y yo lo vi y Miguel te lo puede acertar, Andrés te lo puede acertar también, porque cuando pasó yo se lo comenté y Donday también lo sabe, que me quise ir rápido, a caminar, a despejar la mente. ¿Qué pasó exactamente qué? Mira, estaba en la habitación y eso fue, creo que fue jueves o viernes, uno de esos 2 días, viernes. Pues durante esos 2 días, el viernes, pues estábamos todos parchando en la habitación, todo cool. Y cuando de momento yo veo que Renier llega a la habitación, saluda a todo el mundo y dejó a Shirley para lo último. Shirley estaba en la cocina, Donday estaba acá con Elizabeth, estaba Carla con Shirley en la cocina, estaba yo, Miguel, Andrés y Andrea, ¿sabes? En la esquinita ahí. Entonces, pues yo veo que Renier saludó a todo el mundo. Renier tenía un jacket rojo. Mira si no me acuerdo. Era amarillo, loco. No, era rojo, bro. Era de donde. Brother, escucha. Olvida, no, es lo de menos, es lo de menos. Sí, ya. Nada, yo siempre entro en detalle. Está bien. No se acuerda. Dale, silencio, chicos, está hablando Jorge. Nada, ¿qué pasa? Está hablando Jorge, por favor. Está bien. Nada. Longaniza. ¿Qué pasa? Cuando yo veo que Renier llega a saludar a Sheila a lo último, pues yo veo que él tenía el hoodie puesto. Ah, ahora es el hoodie. Chico, pero ¿qué estoy diciendo? Que es un jacket, un hoodie. No digas detalles, di lo que pasó. Nada, simplemente, pues yo veo que se quedó ahí como que y movía la cabeza, como si estuviera hablando con Shirley, pero la besó. ¿La besé? Wow. Y después me dijo que nada que ver con, que mira, loco, de verdad, nada que ver con Shirley, te doy mi palabra. Y yo, espérate, tú no me tienes que estar dando explicaciones porque eso no es problema mío, eso es problema tuyo y de ella. Porque ella es una mujer que tiene 32 años y ella sabe lo que hace. Ella no es ninguna niña chiquita. No puedes decir. Y Renier, pues, ¿qué te puedo decir? Yo confié en lo que me dijo porque él era mi amigo y él me dijo... Como que ya no es. Era, aclaro, era. Porque las personas que son así y me mienten en la cara sabiendo que estás diciendo una mentira, no, yo no voy con ese tipo de personas. Bravo. Y la verdad, pues me dijo que no, que nada que ver con Shirley, que no, que solo hablaron, y como que metiéndome excusas, sabiendo yo la verdad, ¿me entiendes? Y pues ahí quedó eso con Renier. Traté de lo tomé bien, mira, tranquilo, mano, pichadera, de verdad, yo no quiero ni saber de la situación porque es bastante incómoda y duele, porque, hello, a mí me gusta Shirley, ¿me entiendes? Me gustaba. Hello, viste mal. No lo Yo voy a hablar, yo quiero decir una cosa. Escucha esto, Jorge. Escucha una cosa. No. Y te lo hablé y lo hablamos en el cuarto, brother. Tú sigues siendo amigo de Renier, así no lo quieras, porque a veces nos dejamos llevar y te dije que la posición en la que estás, brother, a veces cuando estamos enamorados hasta nos imaginamos cosas y ahí está Shirley que me lo puede decir primero, lo que estás contando no es. Me imagino, está bien. No es. No fue. Porque Renier no besó a Shirley cuando llegó. Eso no fue un beso, ahí yo lo voy a aclarar.
No fue Pero si estaban no diciendo hubo. que Y no esta viste. Shirley que puede decir que no hubo un beso ahí. Entonces ¿Qué me vas a pasó? hacer Esto quedar pasó. mal a mí por eso. Ok, espérate, Yo te hable estoy Don diciendo Dai. lo que yo vi. Don Dai. Pero viste mal, te Pero lo- imaginaste. En la cámara, mijo, no le cogió bien la toma. Dale. No hubo beso, como lo contó Jorge, y me meto, brother, porque literal Dale, tranquilo. somos panas, loco. Y no puedes prácticamente decir algo que no es. Que lo viste así, bacán. Estoy para aclarártelo y te lo aclaro acá porque ya te lo aclaré afuera y que lo vuelvas a decir, eso hace que incomode la situación. Renier simplemente la saludó y se quedó un rato parchando. Un rato. ¿Cuándo se enoja Jorge? Cuando ve que se va a Renier con Shirley. Y ahí es que coge su jacket y se fue a caminar, a coger aire. Yo lo quise acompañar. Pero la situación en la que estaba lo entendía y le dije, brother, no te puedes ir ahí sí solo, yo te acompaño. Claro. Yo te acompaño, pero me dejó. Y ahí, es más, Osti estaba, después que lo comentamos frente a Osti, yo le digo, tú no viste nada. No viste ni el intento de beso que dice haberlo visto, pero viene y me cuenta que cuando se fue, regresó. Cosa que solo lo sabe él. Entonces lo que yo quiero contar es que literalmente Shirley y Renier a lo que se van causó la molestia a Jorge. Quiero aclarar algo porque Miguel y Don Dai, e incluso hasta tú, pensaron que nosotros habíamos ido a mi habitación, cuando no fue así. Claro, se quedaron en el Platicamos pasillo. en el pasillo. De hecho, prácticamente lo mismo que habíamos conversado el día anterior y no pasó absolutamente nada. ¿Cómo de que verdad. platicaron en el pasillo? ¿No dijo Carla que entró al cuarto? Ese fue otro día. Ese fue el otro día. Entonces fueron 2 veces que Sí, se sí, vieron mentira, y mano. siguieron plática. O sea que la primera vez no quedó clara la plática y hubo una segunda vez. Entonces, Renier, te quiero preguntar. No, el problema fue- Renier, te quiero preguntar. Muy bien. Silencio, por favor. De verdad, chicos, ya. Está interesante, por De verdad, ya. Andrés, ya. Déjame hablar. Renier, la primera vez dice que te acercaste a ella para resolver lo que dijo en la gala y quería saber el enojo. Entonces, la segunda plática, ¿para qué fue? Prácticamente no resolvimos nada. Era como que si... De hecho, era como si me estaba diciendo que si a mí me gustaba Melissa. Y yo la verdad que no le di una respuesta. Le decía que no sabía. De hecho, no tenía por qué haber sido así. Porque si me lo preguntan una vez más, no dudaría ni un segundo en decir que sí me interesa. Y ya, prácticamente no hubo mucha plática sobre eso. Ella se retiró, yo me retiré y no pasó absolutamente nada. Era en el momento que ella se iba para su habitación. Que tú no le interesas a Shirley, que te está utilizando y solo está jugando contigo. La verdad a veces duele, amigo, pero hay alguien que lo tiene que decir. Y él es una persona bastante impulsiva, tiene reacciones que a mí no me gustan. No me veía yo con él en un futuro. Sigo esperando que Andrea cambie su versión, que también me mintió. Todo lo que pasó es como dijo Andrea, pasó aquí y todo el mundo lo vio. Y si vos no lo viste cuando pasó aquí es porque te habías ido. Se ha visto que al revés eres tú. Tú vas hacia adelante, tú gritas, insultas y luego das para atrás y te quieres arrepentir. Y de momento he sentido a Miguel muy inseguro de lo que quiere. Y pues a mí no me gustan las inseguridades. Yo jamás podría estar con una persona que se expresa así. Tenemos 6 blindados esta semana. Él ya no necesita conectar con nadie más. Y el último voto es para la oportunidad de ganar un premio, ganar $2,000 y la oportunidad de blindar su casa. Melissa, ¿qué opinas de todo esto de momento de que si se vio, que si no se vio, que si dice que solamente, o sea, como que siguen saliendo versiones? A ver, yo tengo claro que se vieron 2 veces. Ok. Una en el cuarto de ella y otra En en el el pasillo. hotel de los chicos, ¿cierto? Ok. Eso, pues eso lo tengo muy claro. Que hablaron 2 veces, que en una hubo o no hubo beso y en la otra pues simplemente hablaron y ya eso es lo que yo tengo claro ya. La verdad lo que estaban diciendo ahí es redundar y redundar y redundar porque yo ya sé lo que pasó, ¿sí me entiendes? Obviamente para mí es muy incómodo, no te lo voy a negar, o sea, me incomoda, la situación me incomoda.
Me molesta, obviamente. No me gusta estar en esa situación. Ven acá un momento. No me gusta que me pongan... ¿Puedes venir acá un momento? No, no me gusta que me pongan en esa, ¿Puedes venir acá un momento? situación. En serio, ¿puedes venir acá un momento? Ven tú. Ok. Y ya, o sea, y es solamente eso, o sea, que tengamos en cuenta lo que hacemos y las consecuencias de nuestros actos. Ya, es solamente eso. Oye, ven acá un momento, por favor. Ven tú. Me están tapando. Ven acá, te estoy Ven llamando. tú. Pero ven Ah, acá. ya pues de Ven una tú. vez. Dios mío. No puedes pararte, quiero que te No, pares no un quiero segundo. parar. Te pedí disculpas personalmente, pero te quiero pedir disculpas acá, delante de todo el mundo. Tú de verdad me interesas demasiado. Y jamás pensé que el primer día que te conocí me fueras a interesar mucho más. Y de verdad quiero empezar desde cero contigo. Quiero empezar desde cero contigo porque tú me interesas demasiado, ¿ok? Y te quiero demostrar que sí te puedo llegar a querer mucho. En serio. Mírame. Ya, dejemos todo atrás y empecemos de cero. A ver, muy bien acá. ¿Qué está pasando de este lado? ¿Se pueden sentar, chicos? Jorge, ¿qué está pasando? Por favor, ¿dónde hay? Yo acepto. Estoy a 2 de salirme de la gala y que ahí se resuelvan ustedes si quieren, ¿eh? Jorge, ¿qué está pasando? Nada, Vanessa, que me quieren hacer quedar mal aquí como si yo fuera un embustero cuando yo estoy seguro de lo que yo vi. Bueno, por el momento voy a poner una pausa a este tema, así que ponle play al siguiente video. Yo estoy queriendo, pero sí amando tener una amistad. Todavía no he conseguido una amistad así llevadera con las chicas, pero quisiera tener una así como que una... Si me escribiera. Te pusieras peluca y fueras a... Yo no creo, ¿sabes qué haría? Puede ser tu Pasaría girlfriend. todo el tiempo con Shirley. Y digo, Sí, mejor ¿verdad? amiga, ¿dónde estás? No. Acá estoy. Vos sabes que estamos en la generación de cristal, que todos les duele, que son más sentidos que un bambú. Pero no hay que darle mente a eso, uno tiene que realmente sacar lo que tiene y quien te va a aceptar tiene que aprender a quererte con tus demonios. Uy, mi casting está lento. ¿Por qué? No sé, no hay hombre que me aguante, creo. Ni me aguanto yo misma. No, en Mira, serio. Está complicado. ¿cuál es la persona con la que más a gusto me siento, incluso sobre los hombres que son parceros o sobre las chicas, es contigo? Mira. Como que me siento a gusto fuera de estos contextos, o sea, como mirándote, solo sonriendo. Vive la hora, disfrútalo. Y Dije, no hablo por mí. Ah, entonces no sé. No te hice el comentario como quiera, ¿Qué otra persona que le gustan 2 personas? básicamente. Ah, sí, sé quién es. No sé, ese tema no es mío. Pero No, pero- me lo imaginé. Me lo imaginé porque me dejó para hablar varias veces. Pero bueno, no sé, yo creo que, o sea, como te digo, no creo que él se sienta confundido realmente, sino que Como que ¿te provocó confusión o no te provocó confusión como tal? no, es que me quedé como que helada, o sea, no como... Porque no te esperabas eso. No esperaba eso. Pero no fue que... Bueno, terminé más confundido de lo que terminé. Pregunta por qué me confunden más todavía. Es que no es directo por... Jorge no es directo, lo que le da muchas vueltas al asunto. Sí, Habla, le habla. gusta tanto así, que así, no quiere como que perder. Sí, lo suaviza demasiado, ¿no? No quiere enfrentarse a la realidad de lo que ya todos sabemos, pero que él se niega. ¿Cuál es esa realidad? La que tú- Que ella no le gusta a Jorge y que lo está utilizando y que está jugando con él. Lo repito. O quieren que Ya sea está más más, claro. o quieren que lo diga más claro. A ella no le interesa a Jorge, lo está utilizando y solo está jugando con él. Jorge, ¿tú crees que sea cierto eso que dijo Melissa? ¿Podrías repetir lo que dijo Melissa? ¿Qué tiene? No, está bien. Melissa, ¿lo puedes repetir? Que tú no le interesas a Shirley, que te está utilizando y solo está jugando contigo. La verdad a veces duele, amigo, pero hay alguien que lo tiene que decir. No importa. Mira, respeto la opinión de cada quien, pero la verdad yo simplemente te puedo decir que yo
fui real, ¿sabes? Independientemente, no sé cuáles eran las intenciones de Shirley o no, o lo que quería, o lo que buscaba, o lo que sea, pero yo siento que yo fui bastante real y traté de abrirme, porque de hecho me salí de mi zona de confort para tratar de congeniar mejor con ella, porque ella es bien diferente hay unas ciertas cosas que... hay un approach diferente que hacerle a Shirley. ¿Me entiendes? No sé si me explico con eso. Y pues, me salí de mi zona de confort para poder expresarle y dejarle saber quién soy. Pero, y todo ¿qué eso. crees tú? ¿Jugó o no jugó? Es una pregunta de sí o no. Si lo miro dentro de la burbujita, como quien dice, siento que no. Pero si lo miro desde afuera, pues sí, claramente sí se vio que sí. Total, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí no. jugó contigo? Sí. ¿Cómo te sientes que Jorge piense que sí? Siento que se está dejando llevar por lo que muchos chicos de la casa le pueden decir o algunas opiniones. Yo creo que todo iba bien hasta el momento del beso, que no se debió dar, pero se dio porque me provocó hacerlo, como se lo dije a él, se lo dije a Sebastián, a Andrés. Me hablaban mucho de la química que yo tenía con Sebastián y que porque yo había escogido a Jorge. Y les dije que, bueno, si me vieron besándome con él era porque en algún momento dije, si sentía el impulso de darle un beso a alguien, lo iba a hacer. Y en este caso fue con Jorge. Entonces, como que ya de ahí la situación cambió, ¿no? Se dio dando de diferente forma y nos empezamos a conocer más. Y él es una persona bastante impulsiva, tiene reacciones que a mí no me gustan. Y es parte de la edad que tiene, definitivamente, y como se lo dije a él personalmente, que lo de nosotros no se iba a dar porque por ahí dicen que la edad es un número y que bla, 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 pero no, porque a la larga influye mucho y yo no puedo tratar de omitir todas esas cosas que él va pasando de los 21 en adelante porque son parte de su crecimiento, son vivencias que él va a tener para madurar, ¿me entiendes? Entonces, no me veía yo con él en un futuro. Entonces, le dije que mejor era como que si se daba o no se daba, era sin compromiso y ya. O sea, somos personas adultas y si nos provocaba darnos un beso, pues lo íbamos a hacer. Pero si él quería conocer a otras personas, lo podía hacer, al igual que yo también. Entonces, él tenía las cosas claras. En ningún momento yo estuve ilusionándolo, diciéndole que sí, que no sé qué. Jamás. Es más, cuando él me hablaba y me quería, no sé, de repente mandar un detalle o algo, yo le contestaba al día siguiente o simplemente no le contestaba. Y no porque sea mala, sino porque no voy a alimentar algo que yo no estoy sintiendo, ¿me entiendes? Entonces las cosas son claras y las verdades duelen, pero yo siempre fui sincera con él, nunca le dije otra cosa que no sea cierta. A ver, una pregunta. Estabas pendiente a Shirley, pero alguien cercano, o sea, ustedes chicos que a lo mejor han estado cercanos también a Jorge, ¿piensan que Shirley fue clara con él? O sea, independientemente que a lo mejor, no sé, Andrés, tú dices que sí. Shirley fue clara con él y de hecho en la gala anterior repitió, dijo las palabras que actualmente repitió, o sea, más claro que eso no creo que pueda existir. Simplemente aquí mi amigo está enamorado y... No, estás equivocado. Mira, Vanessa, te explico. Simplemente hay cosas que no... lo que me estás diciendo de que yo no estoy enamorado. Me ilusioné de la idea de querer conocer más a Shirley y quizás llegar hasta construir algo. Y no... me gustaba y para mí yo lo tomé porque en Puerto Rico somos así, yo lo tomé como... tú sabes que se conoce así, que como si fuera mi jeva. ¿Me entiendes? Sí, se enchuló. Y de cierta manera, pues, no es que me enchulé, brother, porque un enchule ya No, algo sí, diferente, yo creo pero que sí estabas bastante, Jorge. O sea, no me es ilusioné, capaz de admitirlo, no te va a hacer menos hombre ni nada. Me ilusioné, pero creo que, estabas- mira, ellos son testigos de que mira, si yo veo que una chica a mí no me copia, yo no voy a seguir ahí. Pero ellos saben que... No, o sea, yo te lo digo en serio y te lo digo, dame un break. Yo sé que si una chica a mí no me copia, yo no voy a seguir ahí porque hello. Es obvio. Pero muchas cosas pasaron que también creo que fueron testigos y que de cierto modo también Pero es que Shirley fue bastante clara. Brother, yo no estoy negando nada. Simplemente es que yo lo que estoy aclarando, déjame aclarar, porque parece que no entienden lo que les estoy queriendo decir. El que no entiende eres tú. Yo estoy Porque clarísimo. estás redundando en lo mismo y realmente estás diciendo una aclaración de algo que ya dijiste.
Por eso es que le pregunto de momento a un Dondai, que a lo mejor es, o un Miguel, que son amigos cercanos a ti, a lo mejor. A veces uno no ve lo que le... Uno ve a veces la percepción que cómo pasan las cosas y la gente lo ve diferente. Entonces, en esta ocasión ya sabemos cómo te sientes. Claro. Yo quiero preguntarle a Miguel, a lo mejor si piensas que sí, Shirley fue muy clara y a lo mejor él, por la ilusión que también dices que sentías, de momento nos cuesta aceptar o ver lo que está pasando. Mira, yo no voy a entrar en detalle de si fue un juego o no. Yo voy a decir las cosas de los puntos de vista como la veo de los dos. Hable. Yo siento que Shirley sí lo apreciaba a él en un punto. Él sí estaba bastante ilusionado, como él dice. Él la quiere bastante. Aunque ahorita Yo esté también. bastante molesto por muchas cosas, yo sé que en el fondo la quiere y todavía se preocupa por ella. Y pues nada, simplemente Shirley sí recuerdo, él mismo me lo dijo, que habló con ella, que ella le había dejado las cosas claras. Antes que pasara todo el revolú que ha pasado, él me dijo, ya, yo tengo las cosas claras con ella, mijo, y no se va a dar. Y lo entiendo en parte porque también me ha pasado a mí. A veces uno se ilusiona con una persona, quiere, o en su cabeza uno ve que quiere que eso llegue a mucho más. Y tal vez la otra persona no está de esa manera. Y bueno, Shirley le puso como ¿Cuál viene? esas palabras o le puso ese alto. Y obviamente a Jorge, y lo conversamos, sabes que lo hablamos, le ha costado como desprenderse de eso porque la quiere bastante y se le entiende. Entonces, yo simplemente repito el mismo consejo. Jorge, no hay mejor cura que el tiempo. Date tu tiempo, tu espacio. Ya deja a Shirley a un lado. No es que sea mala persona. No, ninguno de nosotros tiene nada en contra de Shirley. Shirley sabe que la queremos bastante. Pero simplemente para ellos dos ahorita mismo no es como algo sano que estén juntos. Y lo que te digo, toma tu tiempo, tu espacio, date tu valor. Y yo sé que vas a encontrar a alguien que de verdad aprecie ese cariño que tú quieres entregarle a una persona. Muy bien, ¿algo más que quieran decir de esto? En la casa constantemente también surgen rumores aquí, rumores allá, secretos de momento que pasan dentro de la casa de Poder del Amor. Pónganle play. Cosas porque da a entender al público otras cosas. Y donde único podemos nosotros expresar todo lo que sentimos es aquí adentro, loco. No afuera. Yo sé que hay temas que se tienen que tocar afuera, pero hay temas que también se tienen que tomar aquí adentro. ¿Me entiendes? Para explicarle al público qué es lo que está pasando. Porque el público puede sacar muchas conclusiones. Y ahí es cuando vienen las malas opiniones, los malos comentarios de la gente sin supuestamente saber lo que está pasando y simplemente dejarse llevar por lo que está pasando aquí. ¿Qué te pasa, Paul? ¿Qué pasó? No pasó nada, simplemente estamos conversando, pero no podíamos conversar bien porque no se puede ser tan explícito en cuanto a los temas de conversación ante cámara. A lo bien. ¿Qué es lo que tienen que ocultar o qué es lo que tienen por decir? ¿Y cómo así que usted tiene cosas que aquí no se pueden hablar si acá se puede hablar de todo? Yo no tengo nada que ocultar. Que yo no tengo nada que ocultar, loco. ¿Quién te dijo que yo tengo que ocultar cosas? Entonces, pero por allá dicen que hay un mentiroso y que de pronto usted Ok, lo puede sentémonos- hacer. ¿Qué se dice allá? Porque Sentémonos sentémonos a hablar todo una vez. Allá le dicen que usted, parcero, que usted es el que está como con el visaje, que usted es el que está como ocultando cosas y que entonces que usted lo pueden hacer quedar muy mal. Y pues obviamente Melissa te está dando el beneficio de la duda, weón, pero si hay algo que usted tenga que decir, dígalo ahora o calle para siempre, porque si no, usted sabe que la gala lo mandan para la... Yo lo que digo es que conozco eso. La verdad. Yo conozco eso. Sí. Eso, No, loco. parce, es Hay que cosas que se hablan fuera. Ay, marica, sí ve eso, se llama falsedad. Es que acá estamos escamellando, estamos en un reality, acá las cosas se hablan y es acá. Bueno, es la decisión de ellos. Ah. Es la decisión de ellos. Pues ya está. Entonces, ya está. Ustedes satanizan a alguien, ustedes satanizan a alguien Por algo puntual que es no algo quieres puntual, citar. que no tengo por qué citar. Él me mintió y punto. Entonces, él me está satanizando por algo que él también hace. A la No final. será una venganza. Sí, porque no Entonces, fue una traición. Fue no fue una traición, fue una mentira. Y sorry, pero yo te puedo decir, una mentira no me hace una persona deshonesta. Porque todos aquí hemos mentido. Obvio. Blanco, negra, mentira, café, de Así cualquier sea color, suave, pero mentira es mentira. Entonces, ocultar también es mentira. Muy bien, esto es un tema que constantemente pasa dentro de la casa. Secretos que se ocultan. Mentiras. Mare, tú dices que todos han mentido dentro de la casa del Poder del Amor y precisamente señalaste, Andrés, de una mentira. ¿Es normal que pase esto en la casa del Poder del Amor? ¿O por qué precisamente señalas, Andrés? Todos en algún momento de su vida han mentido. Todos quieren ocultar algo. Y sí, lo señalé en ese momento precisamente a él porque
él a mí tanto me ha dado y me ha dado y me ha dado con una mentira que ya se aclaró, que ya enfrenté, que ya esto, cuando él ha ocultado varias cosas y de alguna manera también me mintió y yo me enteré por otras bocas de otra cosa, que la traje a colación en el programa ya, a pesar de que a él le disgustó, entonces ya está. ¿Pero qué cosas? Dilo. El día de la reunión en la casa de los hombres también hubo otro beso. O sea, el beso que se dieron él y Andrea en el programa no fue el primero. ¿Eso es cierto? Me vengo. ¿Andrés? Es cierto. Ahí salió la canción del Titanic. ¿Andrea? Sí, es cierto. Entonces, hay como una duda. Entonces, si esto sí pasó fuera, ¿por qué lo ponen como una historia bonita que surgió ante todos de un día para otro? E incluso pasó que sabiendo que yo estaba sentada ahí, se besaron allá enfrente mío. Que una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es tener que verlo. Y después se quejan de cómo yo reacciono, porque me dicen, afuera puedes reaccionar así, pero adentro no. Yo ya aquí adentro ya me he mostrado tal cual, con todos mis ataques, mis achaques, mis llantos. Entonces, no, es más, estoy orgullosa porque no me fui al estudio, no lloré tanto, lloré poco. Incluso les dije a las chicas, déjenme un ratito ahí solita, que yo me quedo ahí solita, tranquilizándome. Y obviamente los enfrenté como los tenía que enfrentar en ese momento, porque hasta el día de hoy sigo esperando que Andrea cambie su versión, que también me mintió, porque cuando yo hablé con ella fuera de cámaras, le pregunté, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No, solo somos amigos. Y entonces, amigos que se besan. Besémonos todos, compañeros. Entonces, claro, sí, te has besado bastante, pero bueno. Entonces, la cosa es que incluso le dije, háblalo conmigo dentro del programa porque estás quedando muy mal, porque tú le diste y le diste y le diste a Elizabeth con una cosa que ni siquiera es que había tan fuerte entre tú y Donday, y la tachaste de mala amiga y esto. Y capítulos anteriores, ella me habla de algo de Elizabeth que fue mentira, porque Elizabeth y Amor lo confirmaron en su momento, y Elizabeth incluso habló conmigo para aclarar las cosas, para, según ella, protegerme. Eso ya salió incluso en el programa en vivo. No, es que yo esto lo digo por Mare, no por ti, no porque te quiera hacer daño a ti, sino por Mare, porque quiero proteger a Mare, porque Mare es mi amiga. Con esas amigas, ¿para qué enemigas? ¿Andrea? Lo de que preguntaste acerca de por qué hacer una historia aquí bonita, realmente aquí surgió todo, que fue el lunes cuando empezamos a hablar. Lo del beso fue la semana luego, que fue el fin de semana donde sucedió la fiesta. No fue que nos besamos afuera y de ahí surgió, no. Todo surgió aquí. Yo hablé con Andrés y la conexión que hubo, que él me dijo que sí, que vamos a conocernos, todo fue aquí, nada fue afuera, simplemente hubo un beso. Acerca de lo de Elizabeth, no es lo mismo porque tú no eras mi mejor amiga. Segundo, como te he explicado y le he dicho a todo el mundo y todo el mundo me ha escuchado, que no tenía nada que comentarte afuera porque todo surgió aquí, todo el mundo lo presenció y lo vio conmigo a la vez. Sí somos amigos, aquí todos los amigos se besan porque aquí nadie está con nadie. Siguen diciendo que sí somos amigos que nos conocemos, entonces pues es lo mismo. Yo también me puedo besar a mi amigo. ¿Y de qué estamos hablando? Todo lo que pasó es como dijo Andrea, pasó aquí y todo el mundo lo vio. Y si vos no lo viste cuando pasó aquí es porque te habías ido. Un día me fui nada más. Sí me mintió. Solo voy a quedarme ahí. ¿Por para qué? no seguir ahondando en el asunto. ¿Cómo ven toda esta situación? Confundida. Yo solo le canté la canción del Titanic. Eso puedo decir. Mientras veía esa escena... Igual no puedo decir que todo surgió aquí porque a mis espaldas, porque las chicas me han contado, como te digo, ella nunca ha hablado conmigo de frente a decirme, oye, esto yo sé que te puede incomodar o algo, como adultos. Es que tampoco me voy a poner a hablar del tema porque Es que uno hay es muy que ser reciente, adulto. pero estoy hablando. Uno es muy reciente. Dos, hemos visto todos como te pones cuando tratamos de hablar contigo y más en una situación que tiene que ver con Andrés. Yo soy una persona bien poco conflictiva. Yo no me voy a poner a decirte algo para que tú salgas gritándome o me faltes el respeto porque tú tuviste esa situación con Andreina y se vio como sucedió. Yo no soy Andreina, yo no me voy a ir a llorar al baño, yo no me voy a quedar callada, yo voy a seguir hacia adelante y lo que va a pasar no va a ser bueno. Entonces, ¿para qué? Yo lo evito. Sí, puedes hablar de mi edad, de que yo soy una inmadura, pero yo creo que aquí las cosas se han demostrado. Y yo, con la edad que tengo, me echo hacia atrás, me aguanto muchas cosas que quiero decir por ser una persona madura y tranquila y no llegar a un conflicto contigo. No, Se ha eso visto no. que al revés eres tú. Tú vas hacia adelante, tú gritas, insultas,
y luego das para atrás y te quieres arrepentir. Eso ha sido una vez, entonces No, simplemente una me vez estás... no. Todo eso el ha sido tiempo una lo vez. hiciste, todas las Ha sido una galas, vez. todas las peleas que Y tuviste con seguimos- Andreina. Que yo todo en lo algún demostraste. momento haya reventado no quiere decir que siempre yo maneje las situaciones así, comenzando por ahí, y eso es una inmadurez de tu parte, porque yo también puedo decir muchas cosas de tu pasado y muchas cosas que yo sé para poder decir, es que ella es así. No sé Entonces, ¿A qué te refieres con eso? así como todos hablaron en su momento de mí, se habla de absolutamente todos. Entonces, porque cuando salen o cuando se ven hay mucha más gente involucrada, entonces se escuchan cosas y se escuchan cosas y se escuchan cosas y se saben cosas. Entonces, obviamente, fue como... Sí, di con quién me besé y que venga la persona y diga que sí, que me besó. No, qué pereza. ¿Para qué entrar en más cosas? ¿Y para qué entonces lo comenta? No sé Si lo tú comento, no sabes, tiene si que me hablar. viste a mí besar a alguien, di No, a yo quién no yo lo dije, es lo besé que y nos tráelo contaron. aquí y que me diga en mi cara que yo lo besé. Tráelo. A la única persona que yo he besado es Andrés. ¿Y a Sebastián? ¿No? Sebastián. No. ¿Qué pasó? Resulta que el día de la primera fiesta, yo salí caminando con Andrea del lugar e íbamos juntos, así como riéndonos, abrazados, y nos quedamos rezagados un poco. No sé si te... O sea, ¿quién nos vio besando? Yo quiero que nos digan. No sé, ¿Quién nos vio así besando? llegaron a los chicos de la casa. Es que ese es el problema, que tiran comentarios que atacan, que no pueden hablar de una persona sin tener que insultar. Entonces, O sea, si yo insultas, te pregunto a aguanta. Mare, ¿te consta que nos besamos? No, a mí no, estoy hablando de chismes. Ay, ¿cómo vas a...? ¿De quién? Yo estaba hablando de chismes, nada más. Yo incluso ahí no dije me consta. Claro. ¿Quién te dije dijo? chismes, rumores que se escuchan. Pero Dijiste ¿quién que te dijo? sabías las cosas que yo había hecho en O el sea, pasado. ¿quién te dijo? Sí lo Dije dijiste, me lo dijiste consta. ahora. No Lo dije dijiste en me la consta. gala. No, aquí ahora lo dijiste. Bueno, también hay otras personas que han decidido ver otras personas. En esta ocasión vamos a recordar un poco qué ha pasado entre Miguel y Gris. ¿Qué tal con Gris? ¿Qué tal tu relación aburrida con Riz? ¿Por qué dices relación aburrida, loco? Yo lo veo bien. Miguel, Andreina me dijo que eres un hipócrita. Que no le enviaste un mensaje de feliz cumpleaños. ¡Hipócrita! Sí se lo envié, bro. Que no le dijiste feliz cumpleaños y que no le regalaste. Sí le dije feliz cumpleaños, pero bueno, no sé qué más esperaba que le dijera. Ya la felicité. Estoy hablando de Andreina, estoy hablando de lo que pero dijiste te con voy a Gris. contar, ¿Por qué contando- tiras ese comentario? Te estoy contando el O sea, contexto. yo sé como tú a veces tiras Pero te estoy comentarios. contando el contexto. A Gris le molestó. Ah, bueno, entiendo. Entonces, o sea, no es conmigo en que deberías aclararlo porque ella me lo preguntó a mí y yo le dije, hey, él lo hace de joda. O tú sabes que él a veces mete cizaña. Pero a lo que voy, cizaña no está cool porque tú sabes que yo no estoy súper tenso con ella y que No, tires ese espérate, comentario no también es sabía. peor. Ay, por favor, lo que se ve no se Papi, pregunta. porque no, es que una cosa Entonces- es una cosa es lo que se ve y otra cosa es No, o sea, lo que voy, de o sea- tu boca ha salido todos los días que dices que está súper bien con Riz. ¿Me equivoco? Que estoy bien con ella, pero se ve que estamos tensos. No sabía. Estamos bien, nos llevamos bien, seguimos hablando ¿Por qué bien. tenso? Ese es mi problema con ella. Lo que te digo y tu problema es, ten cuidado con los comentarios que tiras de cizaña porque a otra listo, persona sí le listo, afecta. vale. Gris, le cuento mire, parcera, lo que pasa es que, mire. La pestaña. El parcerito de acá El me moco, está el moco, diciendo el moco. que me está diciendo acá que yo le meto cizaña. Tienes un muy hermoso perfil. Y por eso yo le he venido a platicar porque en serio los labios los tienes. Me gustaría besarte. Coño, Y ¿dónde? como- Pero tú eres un player. Y como te estoy diciendo, parcerita, es que acá no quiero tener encontrones. ¿Por qué me miras así? Porque Sebastián. La Y pena, por la eso pena, he la venido pena. a platicar contigo para La que pena, tú la veas. Agárrale la pierna. Para que tú veas. Es que Para a mí, que- es que a para mí- que tú es que veas. a mí me gusta Miguel, pero no estoy segura de él. Mira, yo puedo ser muy metida y porque soy muy demostrativa, pero así como demuestro facilito, No se te olvida. se me olvida. Y no es que se me olvide, yo soy como que, o sea, si vos me decís, Grisel, no, perfecto, fácil por viene, mi parte, jamás te voy a robar. Lo que fácil viene, fácil se va. Y acá Gris siente tus palabras claras, loco. Pensaba que yo como personal, lo que hablamos como los dos, ella está súper clara. Con él. Sí, yo Con hablé él. con ella. Sí, yo hablé sí, con todo ella. bien. Y Todo bro, bien. Súper madura. así que- La más súper, O sea, está súper interesada en ti, obviamente, está súper ilusionada, pero a la misma vez no supo decirle que así como se ilusiona, se desilusiona. O sea, que Yo hablé si- con ahora ella y mismo prácticamente si le dije, quisiera vamos, estar hablé con la contigo. otra, pues no importa, pero si quiere estar con ella, pues le importaría mucho más. Pero luego empecé a sentir como que la presión y de que
estábamos como más juntos, más modo pareja, más modo como si ya fuéramos a... Y fue lo que te conversé afuera, así que hay parejas que sí, tal vez su chip fue desde el principio estar, dije, ay, súper amarrados y todo, pero yo en realidad no, o sea, no sé, yo soy, como tú dices, de fluir. Y yo, cuando las cosas pasan, yo quiero que sea porque nacen, no por sentir que como que tengo un compromiso de que tengo que hacer esto con Gris. No, es Porque que no tienes así. que tener ningún compromiso. O sea, vos puedes ser a quien quieras, el corto rojo, puedes estar con quien quieras, puedes hacer lo que vos quieras. Ya mi manera de pensar es que yo voy a hacer lo que a mí me nazca y lo que no, pues no lo voy a hacer, y así de simple. Yo lo quiero hacer conociendo a él, lo voy a hacer conociendo a él. Pero ya si sus actitudes quieren ser conociendo a otra persona, que lo haga. No es que así directamente me lo dijo, pero es como que, no sé, quiere ir despacio en esa parte, pero siente que si me está besando y acá y lo otro, como que lo presionan a pareja. Pues. Muy bien. Gris. Bueno, Vanessa, yo soy una persona muy segura y cuando yo digo algo es porque lo quiero y punto, lo dejo claro. Me gusta que sean las personas claras conmigo y de momento he sentido a Miguel muy inseguro de lo que quiere y pues a mí no me gustan las inseguridades porque yo soy algo que si lo quiero, ya sé que voy por ello, pues. Y me gusta respetar mucho y que me respeten a mí. Entonces esa parte de él por los momentos me ha tenido un poquito así como molesta y pues no sé, no me gusta esa parte y pues le he dicho que piense bien las cosas, que vayamos lento, yo siempre lo quiero seguir conociendo a él, pero que aclare sus dudas y sus ideas que tiene. Miguel, ¿tienes dudas? ¿Qué habla el príncipe Theodore? Teodoro. Vamos, Teodoro. Dale, Teodoro, Ay, dice, sí, ¿pa' qué te responsable. traes, Chico, por viste? favor. En realidad, no son dudas, fueron lo que vieron ahí en el video. Simplemente, yo no voy a mentir, yo sé que mi actitud con Gris cambió. Yo me he sentido un poco diferente, he querido como pausar un poquito las cosas, porque, te soy sincero, me quedé pensando bastante en lo que mencionó Melissa el otro día, que pensó que no lo busqué tal vez, lo de la relatividad del tiempo, y es verdad, o sea, el tiempo que estamos aquí es muy corto. Y sí, pues me he sentido un poco incómodo, me he sentido como que distante, muchas cosas en mi cabeza, y por eso le dije a ella, quería tener paciencia y tiempo para pensar yo bien mis cosas. Y como yo he visto, por ejemplo, todos estos días, la he sentido que sí le han molestado bastantes cosas. Yo en realidad no quiero lastimar a nadie, no quiero seguir ilusionándola ni por decirlo así, hacerla que un día estamos aquí juntos y al día siguiente se molesta por algo, por mi culpa, porque acepto que es mi culpa. Y por eso lo digo, o sea, como decía Andrés, aquí vinimos a conocer, ella me sigue pareciendo una chica súper bonita, una muy buena persona, con muy bonitos sentimientos. Todavía sigo sintiendo las cosas que sentía por ella, o que sigo sintiendo las cosas que sentía por ella desde un principio, pero en realidad ahorita mismo siento que la estoy como, por decirlo así, como atando. Y yo sé que tú no quieres conocer a nadie más porque no quieres estar como en ese enredo de estoy conociendo a esta persona, estoy conociendo a otra. Pero en realidad lo que yo te quise decir cuando tuvimos esa conversación no era para que lo tomaras a mal ni nada. O sea, simplemente era como que si te nace conocer a alguien más o alguien más se te acerca y estás sintiendo una conexión, hazlo, porque yo lo que no quiero es tomar una decisión apresurada y empezar ya a emparejarme con alguien o enlazarme con alguien sin estar seguro de que en verdad ya quiero dar ese paso, ¿me explico? Entonces, ¿sí hay una posibilidad de seguir conociéndose? O sea, sí, Gris me sigue pareciendo una persona súper interesante, simplemente le bajó un poquito las actitudes de estar todo el tiempo como abrazado con ella o así en parejita, que es a lo que me refería, que me sentía, aparte de eso también en las dinámicas, de estar como que todo el tiempo con ella, le bajó un poquito a eso. Fue esa mi actitud que cambió y ahí es donde me refiero como que ¿Alguna no, razón en específico que cambió? simplemente tenía muchas cosas en la cabeza, tanto dentro y fuera del programa, y me alejé un poco. Bueno, no sé si tenga que ver, pero sabemos que tú también tienes una historia con Andreina. ¿Te parece si la vemos? Me parece lindo, porque obviamente es una persona que se ha acercado a mí romántico, o sea, como que de buenos sentimientos. Y ahorita yo siento que todos están como jugando, entonces yo también estoy como chilling. O sea... ¿Y a ti qué te hace pensar que desde el comienzo no ha sido un juego para todos? Puede ser que sí haya sido un juego para todos, pero para mí no. ¿Qué pasaría si Miguel y, ¿cómo se llama? Gris. Y Gris
Terminan. Terminan. Y Miguel te llama un cuarto rojo. Estúpida mi pregunta. Sí, Miguel te llama un cuarto rojo. Así, yo ahorita puedo estar yo bien feliz y tranquila de la vida, pero a mí en verdad yo sí me sentí mal, o sea, sí tuve... Esa no fue mi pregunta. ¿Qué pasaría Él si se Miguel te salió llama? por la tangente. Ella siempre Siempre contesta. hace eso. ¿Y por qué no digo yo lo mismo? Es que, ¿qué haría? No sé, hablaría con él para saber por qué terminó y por qué me cita, o sea... Pero te darías otra oportunidad con él si él te la pide. Él la tiene que trabajar bien duro para Pero no hacer es un eso. no. Él ya no existe para usted en su mente. Chao, adiós, ya nada. ¿Y ya? O sea, pienso que eso Y también... si te hablo, te dice algo, se hace como que... ¿What? Hay una mosca me está zumbando súper fuerte en el oído. Es que eso no es lo que siento. Bueno, entonces, ¿para qué me pregunta? Pero es que te quiero preguntar para que tú me des como que una perspectiva de lo que pienso, a ver si está bien. Lo que siento ahora es que quiero estar en paz, no quiero discusiones, no quiero problemas. Si Siento quiere que... estar en paz, váyase para su casa. Pero no, pues con él. Te siento más tranquila, te siento buscando paz, que es lo que creo que estoy buscando yo ahorita mismo. Y pues nada, en realidad yo quiero ya dejar la pelea, quiero dejar todos esos malos sentimientos, todos esos problemas atrás. Me gustaría que pudiésemos llevarnos bien. Como te dije, solo quiero que tú estés bien, que si quieres hablar conmigo, ya no sea así como que... Incómodo, o te saco el dedo, o te viro los ojos. Ya, por favor, paz. ¿Ok? Ok. Estoy conociendo a un nuevo Miguel, ¿verdad? Andreina, un gusto. Un placer. Pero es chévere poder estar con alguien que ya conozco, ¿no? O sea, que ya he hablado. Sí, te estás conociendo, de verdad. Que ya he hablado, o sea, yo siento mucha confianza contigo. Es como que yo te dije, en todos los chicos, todos son chéveres, divertidos, pero pues contigo siento esa seguridad. Y puede ser contradictorio porque pues he pasado por muchas cosas y me dicen, todo el mundo me dice, Andreina, ya no le hables, ya no le digas nada. Entonces yo como que, ok, está bien, pero pues me cae bien, o sea, no puedo no hablarle o odiarlo. Y que cada quien como que esté en lo suyo, digamos, aunque no te voy a mentir. Ya. Andreina, termínanos con eso Déjame- que estabas déjame- diciendo. Vanessa, déjame explicar eso. No, deja que Andreina hable primero. Andreina explica hable por qué primero fue eso. porque, Andreina, tú no has querido realmente salir a decir tus sentimientos. Te ha costado de momento poner a Miguel en la lista de tus intereses, aunque lo pusiste y de hecho fuiste tú la que escogiste a Miguel para esta cena y si sientes cosas, algo que a lo mejor te ha costado aceptar. Expresar. Y es normal. Bueno, ahorita de momento yo lo que le dije a él es que quería estar como que en paz, en tranquilidad, poder llevar la fiesta como que bien, porque es que estábamos peleando demasiado, o sea, como que ya nos estábamos tirando mucho, nos empujábamos, a veces le pegaba fuerte, creo que le jalé mucho el cabello, entonces dije, no. Entonces yo ya quería estar como que bien, aparte, aparte que él sabe que pues como amigo, pues siempre he tenido un apoyo y un cariño bastante grande, entonces pues eso no se puede tapar, o sea, el cariño está allí, o sea, no quisiera que como que cuando él se siente mal, porque a veces en el programa a veces lo he visto mal, lo he visto triste y eso también a mí me hace sentir mal y pues es eso, o sea, yo no quería que él se sintiera mal con los ataques que yo tenía hacia él, entonces yo quiero que él esté bien y pues poder llevar una amistad, por lo menos a ver si así no peleamos tanto, porque pues... Miguel, ¿este puede ser también tu pequeña confusión de la semana o qué sientes? Porque sí, a lo mejor vi una escena bastante cómoda.
A diferencia a lo mejor de la última cena que tuvieron, que no fue nada cómoda. ¿Y qué está pasando por tu cabeza? Siento cosas. No, mentira. No, eso lo quería explicar primero. Eso fue porque estábamos en la cena y ella estaba hablando y como que bajó la voz y yo le pregunté, ¿pero qué dijiste? Y no me lo quería decir. Me dijo, no, que lo vas a escuchar la otra semana cuando veas el capítulo. Y dije, no, en la gala lo van a poner. Ahora, respondiendo a tu pregunta, en realidad no, o sea, no te voy a mentir ni voy a tapar el sol con un dedo. Obviamente, la llegada también hay sentimientos encontrados, pero creo que más que nada lo que hablamos en esa cena tanto en la conversación fue como que sí, o sea, era bien incómodo una persona con la que yo tenía mucha confianza antes, cuando estaba en la casa, con la que hablaba bastante, que llegue aquí, que sea como que súper tensa la situación cuando yo entro a la casa de las mujeres, cuando yo entro a la casa de los hombres, era como que siempre o yo quedaba en una esquina o ella quedaba en una esquina. Y era bastante incómodo y también como que ciertas cosas que se notaban que eran como de pelea entre nosotros dos. Y ya yo quería como acabar con eso, pues, y poder por lo menos estar bien y estar tranquilos. Y bueno, por ese lado creo que se solucionó. Yo también quiero paz, o sea que tiene mi apoyo en todo lo que pasa aquí, tanto aquí como fuera. Y pues nada, yo me siento tranquilo. Chicos, ¿ustedes creen que ahí hay algo pendiente? ¿Se nota algo pendiente? Sí. Hablen claro, chicos. Obvio que sí. Que lo diga él es el único que tiene la respuesta. Sí, pero Renier, lo hemos hablado, a veces es difícil. Podrán haber opiniones, pero la verdadera respuesta la tiene él. Chicas, ¿ustedes creen que Andreina... Lo que pasa es que por lo menos lo que yo he percibido fue el cambio repentino de un día para otro, fue porque llegó Andreina. Y se entiende. Nadie lo sabía. Y se entiende porque obviamente pues, fue una relación que ellos tuvieron. Ella se fue así como que, pues cuando se fue, de momento llega Gris, él tiene una conexión bonita con ella, pero al ver de momento otra vez esa persona, tú te confundes, o sea, es normal, es sumamente entendible. Yo entiendo a Miguel por lo menos, de que él tenga esa duda y siento que la mejor manera de hacerlo es que él piense las cosas, se tome su tiempo si se tiene que tomar su tiempo, porque así no lastima a Gris y tampoco lastima a Andreina, ni se lastima a él mismo. ¿Así tú crees que son las cosas? Miguel, no quieres de momento comprometerte con tus palabras, pero creo que todos notamos también que este cambio y de momento ponerte frío con Gris vino precisamente con la llegada de Andreina. Yo siento que no ha sido del todo frío, también ha habido buenos momentos, pero sí, no te voy a mentir. Sí ha sido bastante raro, hay bastantes cosas que han llegado a mi cabeza y pues nada, es como dice Andrea, creo que acabas de dar las palabras perfectas que no podía sacar. Simplemente me siento bastante incómodo y no sé, siento que sí quiero tener mi tiempo para pensar bien mis cosas. Como te dije anteriormente, no quiero lastimar a nadie, es lo que menos quiero ahorita mismo, ni llevarme mal con nadie. Entonces, simplemente me quiero tomar mi tiempo y pensar mis cosas yo. ¿Sí quieres seguir conociendo a Andreina? O sea, sí, ya la conozco, ya me llevo bien con ella. Oye, pero si recién te conozco ahorita, ¿no era como que desde cero, borrón y cuenta nueva? O sea, sí, pues a la nueva Andreina, sí. Muy bien, vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Y bueno, ayer en la pregala hablábamos un poco de los contextos que se dan de momentos, situaciones y las cosas, y es por eso el siguiente video. Ponle play. Del día de hoy, de ahora, o de cuándo. A mí me gusta cómo bailas, por claro. ejemplo. ¿Te gusta cómo bailo? Gracias. Me gusta bailar. Lo haces bien en redes sociales, pues mueves rico. A mí no me hables así. O sea, es una manera colombiana de decir que bailas muy bien. Sin necesidad que lo tomes personal. Vamos arriba. ¿Por qué te da miedo hablar conmigo? No, es que no me gusta, es que creo que tu lenguaje no va con mi lenguaje. Somos muy polos opuestos. Porque tú hablas de una manera que a mí no me gusta. ¿Cómo hablas? Cuéntame. Digamos, a mí no me gusta que el chico que está hablando conmigo me diga qué rico que mueves el... Pues bailando. Pero no me gusta a mí. Bueno, te mueves muy bien. Por eso es que De yo verdad siento que te mueves muy bien. siento que esto que estás haciendo como que, o sea, no sé, estás hablando como que siento que no sé qué es lo que quieres, porque me dices, dame un Rosaura.
Mira, ahí viene Miguel a cumplir otro Bailas reto. bien. Yo no entiendo. No es acá. Permiso. Está ahí, Perro, ¿qué decir algo. pasa? Dime. Mírame los ojos. ¿Por qué buscas conexión si la tienes aquí conmigo? Yo hablo normal, yo hablo de una manera normal, en la que cualquier persona pudiera llegar a hablar. Acá vienen a hablar de simplemente con una doble moral y con una pantomima que no existe. No lo dudo, Sebastián. Yo te conozco y sé cómo tú eres y normal, está bien. Y tengo amistades que son así también y hay nenas que les gusta eso, pero hay nenas que también que no. ¿Entiendes? Y eso es algo que tienes que entender. Hay nenas que no les gusta, no corren con eso, no les gusta. Sí, pero Melissa no es de las más vulgares aquí. Lo que pasa es que Melissa siempre tiene su manera de ser y habla con la verdad. Por eso, porque ella así, porque es parte de su personalidad y normal. Por eso. Y por no eso. está mal. Pero nadie te está diciendo nada, es que su personalidad nadie sí te- se respeta, no es que a mí nadie me va a atacar, nadie huevón, te está diciendo- y mucho ok. menos cuando no están en posición de hacerlo. Muy bien, ayer se generaron muchas pasiones por este tema. Aquí estamos viendo una plática entre dos personas. Quiero saber la opinión a lo mejor de ustedes antes de hablar con los protagonistas de esta historia sobre cómo vieron el contexto y la manera y si las reacciones o lo que generó ayer también es consecuente o lo entienden. Carla. Pues, como yo ya les había dicho, o sea, Sebastián tiene una manera de hablar como muy así. Así, o sea, muy relajado, a veces molesta, se expresa de cierta manera. Desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, sé que él no lo hace adrede, pero pues Andreina sí se sintió pues incómoda porque para ella no está, pues no se siente a gusto, pero sin embargo, digamos, es de la posición, o sea, bueno, ella no se siente bien y está bien que no se sienta bien, pero pues igual hay que entender de que él tampoco le está haciendo con el son de ofenderla o hacerla de sentir de esa manera, pero pues para una futura ocasión, pues ya queda como una experiencia. Quiero que- preguntarles, o sea, a cómo lo escucharon y a cómo se los contaron y lo que provocó, ¿lo ven igual, macha? O sea, ¿sí lo ven exactamente como una ofensa muy grande, muy grave? falta algo ¿O allí. vieron a dos personas platicando que se le explicó después diciéndole, mira, pues hablo así, la vieron incómoda? La verdad, mira, Vanessa, yo le dije a él, yo me senté ahí con Sebastián y me dijo cosas fuertes que para mis principios y como yo fui criada en mi país, para mí está mal y eso también se tiene que respetar. O sea, yo obviamente me senté allí y lo escuché y yo debía haberme ido y no debía haberme escuchado y escuchar esas faltas de respeto porque allí falta, pero pues me quedé sorprendida y me sorprendía cada cosa que él decía y lo único que hice fue, o sea, voy a escucharlo para saber hasta dónde llega, hasta dónde puede hablar. Y eso me sirvió a mí, obviamente que la conversación y el momento incómodo que él me hizo sentir, me sirvió a mí para darme cuenta que con Sebastián, o sea, jamás, o sea, déjame hablar, jamás, o sea, jamás, yo jamás podría estar con una persona que se expresa así, sin ni siquiera, o sea, y en plan de conquista o agradar, o sea, eso es la peor estrategia que podía hacer, o sea, conmigo no va esa estrategia. Entonces, yo no lo estoy juzgando, no es como que le estoy diciendo que él está haciendo mal, esa es su forma de hablar, pero conmigo no va. O sea, con esta mujer que está aquí, no va. Y eso es lo que yo se lo quise decir a él, le quise hacer entender, porque las diferencias pueden como que unir, o sea, como que hay diferencias, pero el respeto siempre está, y yo se lo dije en el momento. Y yo me quedé sentada ahí escuchándolo y todo, porque pues yo me acerqué a él porque yo lo vi triste. Entonces, él lo sabe, yo lo vi triste, yo me acerqué y le dije, oye, ¿qué te pasa? Las chicas todas te quieren, todas quieren conectar contigo, pero tú como que no estás dando algo de ti. Le pregunté hasta por Shirley, o sea, y obviamente él sí sentí como un coqueteo, pero ustedes conocen pues a Sebastián que es como que así, como que no sé, hay que tomárselo personal. Entonces yo por eso dije, bueno, yo siempre le mantuve y le dije que para mí es un amigo. Pero yo solo quiero también que se entienda que así como tienen que, están como
no sé si solapando, pero como diciendo, ay, es que Sebastián se expresa así, también me gustaría que se pongan de mi parte y digan, ok, a ella no le gusta que le hablen así y Sebastián está mal, nada más. Pero veo que es como que no, Andreina, entiéndelo a él, pero a mí nadie me entiende. Voy a hablar y espero que Melissa, por favor, no me interrumpa como suele hacerlo siempre. Creo que el tema de vulgar y con respecto a lo que dices, de que qué clase de mujer es la que se deja hablar así. Silencio, chicos, por favor. Andreina, Como escucha de ahora. que qué clase de mujer se deja hablar así, yo te pido respeto realmente porque he tenido grandes mujeres en mi vida y pedí que no me interrumpieras. Gracias. Y creo que ambos somos las personas un poco más transgresoras a la hora de hablar aquí en este programa, con cosas como que tú tienes con qué, yo por dónde, un simple ejemplo. Para no ahondar en la situación, creo que es constante. Entonces, no es poner en tela de juicio mi forma de hablar y llevarlo al extremo, como lo estás llevando, a un ataque total, como lo estás haciendo realmente. De hecho, opté por decirte que tú tenías una gran personalidad, que me gustaba también tu inteligencia, todo ese tipo de cosas. Y el ataque constante hacia mi forma de hablar no es necesario. Ustedes pudieron darse cuenta de la contextualización de cómo le hablé a Andreina y tienes razón. Sebastián, faltó algo más que no lo sacaron. Y tú Espera, lo sabes. déjame terminar con respecto a que hablas de ese algo más. Yo creo que todos estamos preparados para escucharlo realmente. No sé si no lo mostraron. ¿Qué pasó? En algún momento ese algo más que te tiene tan sorprendida a ti, antes que eso quiero decir que quizás me equivoqué precisamente con la persona con la que estaba hablando. ¿Por qué? No estás todavía en la capacidad a nivel de vida para escuchar varios temas en general. ¿Qué pasa? En un tema de adultez, le dije, mira, yo quiero tener la posibilidad de encontrar una mujer en mi vida con la cual pueda hablar de diferentes temas en general. Política, historia, la Edad Media, cualquier tipo de tema, incluyendo cómo me salta el literal. Así te lo dije. ¿Qué pasa? Tú, por tu educación, por tu experiencia, aún no estás preparada para escuchar y hablar de otros temas en general. Esa es la verdad. Yo quiero saber qué piensan los chicos de esto. Miguel. Yo me voy a dirigir a ti. Hablé contigo ayer en el cuarto, te dije algo, lo conversamos. Te lo digo de frente, no entiendo por qué tienes que... O sea, te dije, pide perdón. Simplemente, Exacto, y es te que dije lo... precisamente No, estoy pero diciendo espérate, eso, no. estoy diciendo Estás eso. diciendo que no tienen la capacidad para escuchar esas cosas, Sebastián. Yo entiendo, y por eso le digo, como te conozco, entiendo cómo tú hablas, entiendo tu manera de hablar ¿Tú a lo veces. estás diciendo? Pero también tienes que entender que hay personas al lado allá que no les gustaría escuchar eso. Y que no Está es tampoco bien. mal, no es falta de capacidad, Yo comencé ni diciendo que inmadurez, está bien. ni nada. Entonces, a lo que voy, Está pide bien. perdón, acepta que le faltaste el respeto, tal vez a otra persona le hubiese gustado escuchar eso, pero a ella no, y Es ya. que no se trata de gustos realmente. Yo pienso que es temas generalizados Bueno, dentro pero de una si conversación. también Andreina no se sintió cómoda, tampoco pasa nada en decir, ¿sabes qué? A lo mejor Exacto. pude hablar con otra Pero se persona, le te hace pido tan una disculpa y difícil. listo. No, pero es que de hecho yo se lo estoy diciendo que está bien. O sea, si lo que tú Está quieres, bien. si lo que tú quieres escuchar es que lamento haberte mencionado eso, pues sí, lo lamento, ¿vale? Lamento mucho haberte dicho de esa manera las cosas. Pero vuelvo y te digo, esa es la sensación. De pronto, con otro tipo de mujer, no precisamente mala o mala vida, como hace referencia a Melissa, sino pues tendría la capacidad de poder hablar de muchas otras cosas y de temas en general, ¿ves? Pero no, mi intención no era hacerte sentir mal, como se vio claramente, ni lo estaba diciendo en un mal tono, y pues lo lamento, ¿vale? Pero en específico, no era mi intención hacerte sentir mal, ni eso como tal. Al final del día, todo llega al respeto y a las diferencias. Somos 11 países, hablamos diferentes, con costumbres diferentes. Y yo creo que al final del día hay que entender de dónde viene cada persona y tratar
de respetar lo que le gusta a uno y no lo que le gusta a otro. O sea, Andreina, has dejado muy claro y es totalmente válido tu sentir. No quiero que te sientas que estamos diciendo que no y tienes todo tu derecho a que no te gusta y eso es algo muy tuyo. Y sentirte ofendida es totalmente válido. Y también creo que es válido que él venga, tenga una forma de hablar y que también es válido también y de expresarse, que también si a ella no le gusta, pidas disculpas y pases la página y entender que no vuelve a ocurrir con ella. A lo mejor encontrarás un tipo de plática con otra de las chicas, Que le guste que le hagan así. relajado, que puedan platicar de una manera que se entiendan mejor y no pasa nada. Hay, Andreina, sí hay chicas que se puede hablar así, sí las hay y no implica que De sean, primeras. ni Bueno. que no sean educadas, y chicas de primera que puedes hablar así. Porque a lo mejor tienen un sentido del humor, entonces no hay que juzgar por eso, no hay que juzgar a otra chica que también a lo mejor pueda platicar así. Simplemente hay que aceptar diferencias entre todos. Algún momento incluso los chicos todos han hecho chistes bastante subiditos de tono cuando hacemos las conexiones y nadie dice nada. O sea, lo que digo es... Es que no se paran el carro. Yo sí soy de las que, por lo menos con respeto y sin insultos, Bueno, sin está nada. perfecto, lo paraste, yo creo que lo hablaste y se entiende, o sea, no hay a lo mejor que satanizar unas acciones. Es totalmente válido, Andreina? O sea, yo te entiendo perfecto que, o sea, está bien que si algo no te gusta, tú pongas el freno. Yo creo que a lo que nadie nos gusta, nosotros todos ponemos el freno. Y lo pusiste, y está muy bien. Y yo creo que a Sebastián le debe quedar claro que con Andreina no vas a tener ese tipo de conversaciones y que a lo Claro. Las va mejor a tener. tendrás que filtrar Ya con contigo. quién hablas y escoger con quién vas a hablar ese tipo de temas y qué vocabulario utilizar. Tenemos 6 blindados esta semana. Él ya no necesita conectar con nadie más. Y el último voto es para la oportunidad de ganar un premio, ganar $2,000 y la oportunidad de blindar su casa. Muy bien, como saben, ustedes tienen la oportunidad de blindar a un chico y chicos tienen la oportunidad de blindar a una chica. Les quiero recordar que Andreina y Miguel, por ser los favoritos de la semana, están automáticamente protegidos y Edgar y Claudia, por ser los nuevos, también. Eso quiere decir, chicas, que tienen otras opciones para poder proteger. Chicas, uno de los chicos y chicos a una chica. Muy bien. Piensen muy bien su decisión y comienzo con las chicas. Shirley. Sebastián. Gris. Renier. Elizabeth. Sebastián. Melissa. Renier. Andrea. Sebastián. Muy bien. Claudia. Renier. Carla. Sebastián. Andreina. Renier. El voto que decide es el de Mari. Renier. Muy bien. Renier, estás protegido esta semana. Muy bien, chicos. Ahora es su turno. Comienzo con Miguel. Gris. Voto para Gris. Austin. Chili. Shirley. Jorge. Andrea. Por Andrea.
Edgar. Por Mare. ¿Quién? Por Mare. Mare. Renier. Melissa. Alejandro. Andrea. Muy bien. Dondai. Andrea. Sebastián. Shirley. Shirley. Andrés. Andrea. Muy bien. Andrea, quedas blindada. Eso quiere decir que tenemos 6 blindados esta semana. Ahora sí, llegó el momento que tienen que pensar muy bien a quién quieren dar ese voto de eliminación. Empezamos con Shirley. Miguel. La verdad, no sé por quién votar. Pero le voy a dar mi voto a una persona que no me gustaría que se fuera, pero siento que si voto por algunas de las otras personas, todas ya están teniendo clic o tienen pareja con alguien de la casa. Así que mi voto es para Gris. Austin. Elizabeth. Voto por esta persona porque creo que él ya no necesita conectar con nadie más, porque la persona con la que conectó, hicieron un buen match, no está. Así que puedo ir a buscarla. Aunque me cae súper bien, es súper lindo. Jorge. Melissa. Edgar. Voté por esta persona porque siento que a mi paisano le está yendo mucho mejor desde que, ¿verdad?, no tiene esa conexión. Así que nada, no es nada personal. Los primeros días que llegué aquí él estaba bien triste. Al otro día estaba deslumbrando como el sol. Así que yo creo que le viene bien una distancia de ti. Andrea. Renier. Voto por esta persona porque siento que en el par de semanas que llevo acá no ha tenido ninguna conexión especial con ninguno de los chicos. Y esa chica es...
Carla. Claudia. Alejandro. Voto por Melissa porque no me gusta la manera en que interrumpe cuando los demás hablan a Sebastián, a Vanessa y al resto de los chicos y de las chicas en la gala. Me parece importante que se pueda hablar y expresar de forma fluida. Por eso no me gusta que la gente interrumpa. Carla. Bueno, mi voto es por Alejandro. Como ya lo había dicho anteriormente, pues él ya hizo una conexión y está afuera. Entonces, pues nada, eso. Igual me cae súper bien. Y ojalá se vea con... ¿Dónde hay? Andreina. Voy a votar por Austin y por la abeja. Él sabe por qué. Porque se interceptó esa abeja. Así que Austin y la abeja. Sebastián. Coherencia, Meli. Mucha coherencia. Mari. Primer voto que tiene Austin. Ha votado 2 veces por mí. No es nada personal. No se va a resentir. Para que le meta pedal. Sin querer presionarlo, no, solo para que intente darse a la conexión. Andrés. Muy bien, ya los votos quedaron. Es momento de contarlos, así que Hussein. ¡Hussein! ¡Uah! Muy bien. Vamos a empezar a ver los votos. El primer voto es para Alejandro. Este voto es para Alejandro. El siguiente voto tiene el nombre de Carla. Este voto es para
Austin. El siguiente voto es para Melissa. Este voto tiene el nombre de Alejandro. El siguiente voto es para Carla. Este voto es para Gris. El siguiente voto es para Austin. Este voto es para Melissa. El siguiente voto es para Shirley. Este voto es para Alejandro. Este voto es para Austin. Este voto es para Carla. Este voto es para Alejandro. Este voto es para Melissa. El siguiente voto es para Alejandro. Y el último voto es para Carla. Muy bien. Eso quiere decir que Carla y Alejandro son los nominados para abandonar la Casa del Poder del Amor. En estos momentos quiero que los líderes de cada casa, por favor, pasen conmigo. Muy bien, chicos, nuevamente una semana más. Quiero también pedirle a Alejandro y a Carla que pasen al frente de sus casas. Una semana más, Miguel, Andreina, la oportunidad de ganar un premio, ganar $2,000 y la oportunidad de blindar su casa. Andreina, ¿cómo te sientes? Pues la verdad que ha sido una semana de crecimiento, de decisiones y pues me siento muy triste porque Alejandro ha sido una persona para mí bien importante, un consejero, lo estimo bastante. Y pues Carla recién la conozco, pero pues tiene una actitud arrolladora, entonces es difícil verlos a los dos allí. Miguel. Bueno, pues en realidad Alejandro sabe el aprecio que le tengo. No me gustaría para nada que se fuera. Carla,
sabe cómo me llevo con ella. Tiene una vibra increíble. No me gustaría ahorita mismo que ninguno de los dos se fuera. Y creo que ese es el sabor que nos deja las galas, ¿no? Que la premiación en realidad pasa a ser lo menos importante cuando hay dos personas que apreciamos bastante del frente. Así es. La importancia siempre de los votos. Tienen la oportunidad de blindar, de salvar a alguien, de dar una oportunidad. Pero bueno, llegó el momento de decir quién entre Miguel y Andreina se lleva el premio. El ganador de esta semana es... ¿Quién de ustedes dos se va a llevar el premio? Una semana intensa. Tenemos a Carla, tenemos a Alejandro. El ganador de esta semana es... Andreina. O Miguel. Pueden ser los ganadores. ¿Hasta cuándo, Vanessa, con esos relajos? Vanessa. Así es. Me Así tiene son las mal. cosas. No se juega así. Me tienes mal. Quiero vomitar. Uno de ustedes dos se llevará este premio. Blindará su casa. ¿Quién se quedará? ¿Alejandro o Carla? Porque eso también está en juego. Ganador. Quiero recordarles que este concurso es un experimento social, interactivo sobre el amor y al mismo tiempo acerca de las relaciones humanas. La audiencia con su voto es la parte más fundamental de este experimento. Cada televidente tiene una perspectiva del amor diferente y a través de sus sentimientos deciden cómo se va a guiar el amor y las parejas en la casa del poder del amor. Por cómo actúan nuestros participantes y sus relaciones amorosas. Por esta razón, todas las semanas voy a compartir con ustedes las votaciones. No olviden que todos los votos que emiten serán reflejados en la votación de la próxima semana. Y recuerden, cada semana en la noche de la gala se renuevan los votos. Es decir, todas las semanas se abre una nueva página, es un nuevo comienzo, se escribe una nueva historia. Querido público, ustedes ya saben, pero es bueno repetirlo una vez más. Todos los días tienen derecho a un voto y ustedes pueden utilizarlo por un chico o una chica, no ambos. Solo por un participante. Pero por supuesto, la decisión es suya. ¿Quién ganará? En esta ocasión, lo van a ver ustedes mismos. Yo solamente voy a confirmar lo que ustedes van a ver. Y si están listos, vamos a ver los votos. Miguel, 184,807. Mariela, 176,836 votos. Eso quiere decir que Mariela por muy poco pudo haber ganado su boleto para el regreso a la Casa del Poder del Amor. Como ven,
La gente sí puede votar, los que están afuera. Andreina lo sabe. Y las votaciones no mienten. Señores, es oficial. El ganador tengo que decir que Andreina tuvo 156,706. Gracias por votar. Andrés, 106,076. Donday, 87,568. Mare, 83,838. Shirley, 41,034. Sebastián, 40,519. Melissa, 39,873. Austin, 28,401. Amor, 19,324. Elizabeth, 17,632. Andrea, 12,162. Caroline, 10,608. Alejandro, 8,091. Renier, 6,798. Gris, 5,307. Jorge, 3,174. Carla, 1,960. Y Diego, 1,455. Ahí están todas las votaciones de esta semana del Poder del Amor. Así que como pudieron ver desde el principio, Miguel, felicidades. Eres el ganador de esta semana. Alejandro, te quedas en la casa del Poder del Amor. Carla, gracias. Gracias por ser parte de esta aventura. Carlita, qué placer, de verdad que hayas pasado por la Casa del Poder del Amor. Qué pena que haya sido una aventura tan corta. Ay, no, yo pero súper qué gusto agradecida. conocerte, qué niña Igualmente. tan radiante, con tanto que decir. Gracias. Inteligente. Simpática, guapa y muy, muy racional. Pero, ¿sabes qué? Ahorita vas a tener oportunidad de despedirte de los chicos. Es momento de abandonar la Casa del Poder del Amor. Un fuerte aplauso, de verdad. Chicos, Mare. Chicos, no se pueden poner al medio nunca. Muy bien, Muchos chicos, se van a tomen poner asiento. felices en Todavía Colombia. hay una decisión. Gracias, Carla. Qué placer. Un beso, hermosa. La voz de la razón. Del Él es poder para de la psicóloga. ¿Qué voy a hacer con ustedes ahora? Imagínate. Miguel, lograste blindar tu casa, lograste que Alejandro continuara en el poder del amor. Pero ahora tienes que tomar una decisión. Muy bien, Andreina, puedes volver a tu lugar. Miguel, eres el ganador. $2,000. Buen ahorro. ¿Qué está haciendo Miguel? Tiene que empezar a repartir, loco. Ahora llegó otra decisión que tienes que tomar, que es la decisión con quién vas a ir
a tu premio. ¿Con quién quieres compartir? A ver, Una chica, obvio. lo siento, muchachos. A ver, te voy a ser sincero. Lo que dije hace un rato, 100% cierto. Ahorita mismo no quiero tomar una decisión apresurada ni lastimar a nadie. Y por esa misma razón, la persona a la que voy a llevar al viaje es a Claudia. Claudia, ya vas a tener tu primer paseo, muy bien. Claudia, vas a irte con Miguel a un lugar sorpresa. Muy bien, Miguel, felicidades. Tranquila. Ok, sí, ya va a terminar. Tranquilo, Muy bien, bro. chicos. Yo voy a respetar, no te preocupes. Sé que la gala es llena de emociones. Piensen siempre en bien sus votos. Y recuerden siempre promover su voto en www.elpoderdelamor.tv. Esta fue la 6ª gala del Poder del Amor. El corazón. Encontraremos un amor como una flecha. Muy bien, una gala de muchas emociones donde ustedes pudieron ver hacia dónde van los votos. Lamentablemente, Carla tuvo que abandonar la casa del Poder del Amor. Eso quiere decir que una nueva chica llegará a Turquía. Nos vemos a la próxima. Bye. Encontraremos un amor como una flecha. Baby, nada, lamento mucho, de verdad. Si te sentiste mal, quería decírtelo. De verdad, a ti. Te sentiste mal por mi manera de hablar, por mi manera de abordar los temas. Yo no tengo nada contra ti, ¿sabes? No, yo lo sé. Y de hecho, de pronto esperaba que votaras por mí o algo así. No lo hice. Bueno, no, ¿cómo te explico? Yo no pago ni con la misma moneda, ni soy vengativa, ni mis votos influyen por lo que pueda sentir. Yo en serio siento un alejamiento de ti que no lo voy a tener fácilmente contigo. O sea, yo no me voy a acercar a ti, te prefiero evitarte. No, no te preocupes. Pero bien. todo bien, conmigo no hay problema. No, pero está perfecto. O sea, estás en todo tu derecho. Solamente quería Y nunca decirte. se me pasó por mi mente querer sacarte. Baby, te estoy diciendo. Estás bien, estás perfecto, estás en tu derecho. Solamente quiero decirte que me disculpes por la manera en que te haya hablado. De pronto no entendiste que te dije que lo lamento, que también es una manera de pedir disculpas. Sé que de pronto no estás en la mejor disposición, pero quería decirte. Muchas gracias. Es de valientes hacer eso, te las recibo, no tengo resentimiento, pero ya sabes. No te preocupes, está bien. Ok. ¡Que arda Troya! Por nuestro amor. Ya, Miguel, ya quiero como que dejar ese tema. ¿Estás interesado en algún otro chico? ¿Por qué discutieron y por qué él dice que tú fuiste la gestora de esa discusión? ¿Y el anillo que me regalaste? No lo uso. La verdad que no sé. Y no quise hablar ni siquiera aquí en cámaras. El modus operandi, y yo tengo que decir que fui víctima de eso, de Andrés y de Mare, es dejar meter otra gente a la relación de ellos. Si ella piensa eso, es su pensamiento, ¿no? Ella, todo. De hecho, honestamente, y se los voy a volver a repetir, lo que pasó con Mare no fue yo. Lo sabes, y algo sí me molestó fue tu actitud. O sea, ahorita dices, ya no somos amigas, pero antes sí decías que eras mi amiga. Quien tenía que sentarse a explicarte cada detalle, Mare, está pasando esto, Era él. A Mare le molesta y le parece incómodo que ustedes se besen delante de ella. Literalmente me voy a dar la tarea de conocer a todas las chicas de la casa. No estoy ahorita mismo seguro de qué quiero hacer o de qué siento. Yo le di la oportunidad de conocerme
pero él se lo perdió. Las personas cuando vienen a divertirse y no vienen a buscar una relación, pasa este tipo de situaciones. Sebastián lo noto con mucha disposición de estar en algo y algo serio. A mí me pasó con Sebastián fue que vi una actitud que no me gustó. Cuando hablo con él, que me doy la oportunidad, me doy cuenta que el tema de conversación es todo con Mare.